tienen aquí es la guía del laboratorio, ¿sí? Ahí ustedes tienen toda la información del laboratorio, bastante lento. Este es el primer laboratorio, ¿sí? Ahí tienen, como es compartido con todos, o sea, los laboratorios es lo mismo, independientemente de la ingeniería que estén cursando, estamos todos los docentes, y aquí empieza, ¿sí? Entonces tienen toda esta primera parte, que es de normas, higiene y seguridad, lo tienen que estudiar de ahí, ¿sí? O sea, en el video de laboratorio no hablamos de normas, higiene y seguridad, ¿sí? En el video que tienen subido de laboratorio, lo que nosotros hacemos es mostrarle el material del laboratorio. Por lo tanto, el segundo pilar, que en este caso está puesto como primera parte, las normas de higiene y seguridad y el reconocimiento del material de laboratorio, son los dos temas centrales de este práctico. Uno lo van a aprender viendo el video y también lo van a complementar con la información que tienen aquí, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el material de laboratorio, el reconocimiento del material de laboratorio, las características, los materiales de los que están hechos, etcétera, eso lo tienen descrito en el video que tienen subido, ¿sí? Y está también en esta guía, ¿sí? La segunda parte, que es el reconocimiento del material de laboratorio, ve, ahí tienen toda la información que es necesaria, todo esto se les muestra en el video, se les explica para qué sirve, etcétera, ¿bien? Y todo lo que es norma de higiene y seguridad lo ven de la guía y lo estudian de ahí. Soy reiterativa con esto en el sentido de que en la guía no nos van a encontrar a los docentes en el video, perdón, hablando de las normas de higiene y seguridad. ¿Sí? Nosotros en el video del práctico 1 solo desarrollamos material de laboratorio. Todo lo que tiene que ver con las normas de higiene y seguridad lo estudian de aquí, ¿sí? De esta guía que tienen subida en el aula. Las preguntas en el parcial, recuerden que en el parcial va a tener incluido laboratorios, las preguntas que se puedan hacer van a surgir todas de ese material, tanto del video, cosas que podamos decir, como lo que está en la guía. O sea que para ustedes hacer el estudio completo de ese laboratorio número 1, tienen que estudiarse la guía, leerla y ver el video, ¿sí? Ahí tienen el video, está subido en YouTube, o sea, ustedes de aquí lo cliquean y lo ven, ¿sí? Bueno, y eso. Quería mostrarles eso nada más. Esta semana ya tienen el 1, la semana que viene vamos a ir subiendo el 2, y así sucesivamente. ¿Algo más que decir antes de arrancar, Nelson? No recuerdo nada, yo creo que eso no era. No. El parcial va a ser teórico, práctico y se le suma el laboratorio. O sea, no hay más para decir. Exacto. Va a ser larguito el parcial, así Sí, que 3 piensen horas, recuerdo. 3 horas como mínimo. Sí. Así que bueno, empecemos ya por ahí, ¿sí? Vayan viendo ya los laboratorios, vayan estudiando. Cualquier consulta nos escriben, consultan al ayudante que tienen asignado para la comisión, que ustedes tienen 2 encima, esta comisión tiene 2 ayudantes, Nahuel y Juan. Así que bueno, eso nomás como para arrancar. Bueno, voy a dejar de compartir aquí. A ver qué preguntan en el chat. Si está definido el ¿Está, horario. ujú. ¿Está definido el horario del parcial? No, todavía no. Eso lo tenemos que coordinar con la facultad porque tenemos que ver los permisos de cada uno para que vayan ingresando. Recuerden que es presencial y hay un protocolo que hay que respetar. Exacto. Exactamente. Puede ser alguna que les toque a la mañana u otra a la tarde. Sí, en realidad creo, sí, también eso no está confirmado, pero creo que se va a separar, sí, es el 6 de octubre, Ezequiel, y se va a separar directamente, en el caso de las ingenierías, por comisión, ¿sí? Supongamos, comisión 1 va a rendir toda la mañana, comisión 3 toda la tarde, ¿sí? O sea, tratar, porque las comisiones, más allá de que sea química para ingeniería, una materia del primer año, del ciclo básico, etcétera, que tiene muchas cosas en común, están dictadas por distintos docentes, distintos responsables, docentes responsables en las asignaturas, y se está avanzando en cada comisión de manera distinta, ¿sí? El orden de los temas que se están dando en teoría también son distintos, entonces en el momento que nosotros lleguemos al parcial, los temas que haya visto uno van a ser distintos a los que ha visto el otro. Por eso es que les recomendamos siempre unirse a su clase, ¿sí? Ustedes tienen encima 2 clases de teoría. Hoy miércoles han tenido a las 11, el que puede se conecte a esa hora, y si no, los lunes a las 4 de la tarde.
cada uno en su comisión, porque es un poco, no vamos iguales, ¿sí? Estamos un poquito diferentes, un poco desfasados, porque, bueno, son distintos docentes los que toman las decisiones para cada comisión. Así que es probable, yo creo, Nelson, que es probable que se va a hacer así. Comisión 1 toda la Sí, mañana y la 3 a la tarde, o al revés, ¿sí? Hablamos de la 1 y la 3 porque son las que están las ingenierías, y son las más sí, eso va a depender multidisciplinarias. del aula que estén disponibles. Recuerden Ujú. que hay que cumplir un aforo y algunas aulas son para 15 alumnos nada más. Sí, Y exactamente. ustedes son 120 aquí, no me acuerdo, Creo que sí. en esta comisión. Por ahí andaba. Sí. 120, sí, 120. En total hay 128, pero estamos Ujú. todos los docentes y los ayudantes, así que más o menos anda por ahí. Sí, bien. Bueno, entonces vamos a empezar la clase, así no perdemos tiempo. La idea es que hoy en Profe, esta clase, tengo una preguntita. sí, Agustina, Sí, En caso de que la comisión 1 tenga que rendir el parcial a la mañana, yo a la mañana trabajo y otra comisión rinde a la tarde, ¿puedo rendir a la comisión de la tarde? vamos a ver, calculo que se va a y vamos poder. a ver, Depende cómo se maneje Sí, la distribución. sí, va a depender mucho de eso porque el tema es que, digamos, vos si trabajas el día de parcial puedes pedir permiso, ¿sí? Porque está dentro de lo que te corresponde como si vos estás estudiando poder ir al parcial. Vamos a ver si es posible acomodar, porque no sé cuántos estarán en tu situación, cuántos tendrán los inconvenientes esos, pero el problema es que los parciales van a ser distintos, ¿sí? Ah, ya. Entonces, es todo un tema, o destinar un aula para los que son de la uno que a mayor es todo un lío y la logística es bastante complicada cuando hay tantos alumnos y siempre pasa algo y siempre tenemos algún problema y siempre, entonces, bueno, no te puedo asegurar ahora, probablemente sea posible hacerlo, lo vamos a tener en cuenta, pero cuando llegue el momento y estén definidos esos el día ya está definido, esté definido el horario, bueno, unos días antes charlas con nosotros, nos haces acordar tu situación y vemos qué se puede hacer, pero ahora, faltando casi un mes para el parcial, no te podemos asegurar nada, ¿sí? No podemos decirte sí, así va a ser, porque no sabemos cómo va a terminar siendo. A medida que nos acerquemos, vamos a ir aclarando ciertas cuestiones. Bueno, Eh, profe, gracias. dale, así que cuando nos acerquemos a eso, vamos viendo qué pasa. Sí. Eh, es complejo. Eh, vamos. Muy bien. Bueno, ustedes me avisan. ¿Se sí se ven? ve. Perfecto. Sí, Bueno, hoy lo que vamos a hacer es tratar de terminar con el tema de estequiometría de la molécula. La clase pasada habíamos hecho una pequeña introducción muy general en donde lo que había quedado, o debería haber quedado claro en realidad, es que todo lo que se deriva de las teorías atómicas que ustedes deben haber visto esta semana, los modelos atómicos clásicos con el profe Augusto, de todas esas teorías atómicas, fundamentalmente de las primeras, que tiene la idea que es la de Dalton, de todas esas teorías lo que queda como información, digamos, importante, aparte de la constitución del átomo, etcétera, es que cada uno de los elementos que nosotros tenemos en la tabla periódica tiene una masa en particular. Sí, ese es un derivado de la teoría atómica. Todos los elementos tienen una masa en particular. Y que nosotros habíamos visto que los átomos son muy chiquititos, como no los podemos pesar, lo que se hace es comparar, digamos, hacer una escala relativa teniendo en cuenta un patrón de referencia, y ese patrón de referencia era la UMA, que es el patrón que se usa desde mediados del siglo pasado, y que se define como la 12ª parte del átomo de carbono, que un poco yo les decía en la clase pasada, es como tomar el átomo, dividirla en 12 partes iguales y una de esas partecitas es lo que se considera como UMA, ¿sí? A partir de tener esa referencia, eh, habíamos visto que en la tabla periódica nosotros teníamos, ¿sí?, todos los elementos y que cada uno tenía una masa atómica, ¿sí? Fíjense, cada tabla tiene su referencia y nosotros aquí vemos, por ejemplo, azufre 32, fósforo 31, o sea, básicamente, ¿qué tiene que quedarles en claro de esta primera parte? Es que cada elemento tiene una masa en particular, que ese valor de la masa
está en la tabla periódica como masa atómica, que el valor que está en la tabla periódica es adimensional, eso quiere decir que no tiene unidades y que nosotros vamos a ir a poner las unidades. Que cuando nosotros hablamos del mundo microscópico, como les digo yo, del mundo chiquitito, porque todos sabemos que los átomos son muy chiquititos, esa unidad que tiene la tabla periódica básicamente son UMAS, ¿sí? Entonces, de ahora en más, ¿qué es lo que yo sé? Bueno, existen un montón de elementos químicos. Cada elemento tiene una masa en particular, ¿sí? Esa masa está tabulada. ¿Y eso qué me permite a mí ahora hacer? ¿O cómo puedo avanzar con el estudio de eso? Es que ahora yo sé que en general los elementos no existen solitos y porque sí, ¿sí? No están solos. La mayoría de estos elementos en la naturaleza se encuentran combinados en dos compuestos. ¿Cuáles son esos compuestos? Son todos los compuestos que nosotros hemos visto las 2 semanas anteriores con el profe Nelson en la guía de nomenclatura, ¿sí? Entonces, esos compuestos están formados por distintos elementos. Cada elemento tiene una masa, por lo tanto, a mí ahora tener una idea de la masa de cada uno de ellos me va a permitir calcular la masa de una molécula, ¿sí? Y si lo hago en UMAS, cuando yo calculo la masa de una molécula en UMAS, básicamente la información que voy a obtener de eso es cuántas veces más pesada es una molécula respecto a mi unidad de referencia, que es la 12ª parte del átomo de carbono, ¿sí? O sea, lo importante de todo esto es eso, ¿sí? Cada elemento tiene una masa, los elementos se pueden combinar y cuando se combinan forman las moléculas, ¿sí? ¿Cuáles moléculas? Iba a depender, uy, perdón que se me fue no sé qué hice, pero ahora bueno. Recuerden que los compuestos en nomenclatura utilizamos el número de valencia. Eso nos va a indicar cómo se va a ir combinando, yo les he dicho ahí en la clase, cómo se va a ir combinando los elementos para formar esos compuestos que dice el profe. Exactamente, básicamente nosotros en las clases anteriores habíamos visto los compuestos binarios y los compuestos ternarios. En los binarios habíamos visto que para obtener la fórmula molecular, es decir, la mínima proporción en la que se combinan, hacíamos intercambio de valencias, ¿sí? Por eso el valor de la valencia era importante y ustedes tienen inclusive en el aula virtual una tabla de valencias. Y que cuando teníamos los ternarios, ya la forma de obtener esos compuestos era un poquito más compleja y teníamos que hacer generalmente, para el caso de los hidróxidos, seguíamos haciendo intercambio de valencia, pero para los ácidos y las sales teníamos que aplicar una reglita mnemotécnica y las sales más complicado aún porque hacíamos una combinación de las dos. Entonces, primero aprendemos eso, los compuestos, cómo se forman, qué nombre tienen. El cómo se forman es la proporción de átomos que lo constituyen, ¿sí? Por eso que tenemos los binarios, los ternarios y las diferentes combinaciones. Ahora, con la teoría atómica, yo sé que cada átomo tiene una masa o un peso particular, ¿sí? Entonces, si eso lo sé, ahora voy a poder calcular lo que nosotros decimos, lo que nosotros llamamos la masa molecular, ¿sí? Y cuando hablamos de masa molecular, básicamente lo que nosotros estamos diciendo o de lo que estamos hablando es de la masa de una molécula, ¿sí? Cuando decimos molecular, hablamos de una molécula, ¿sí? Y la masa molecular no es más que, como dice la definición que tienen ahí en la guía, cuántas veces más pesada es una molécula respecto a mi unidad de referencia, ¿sí? La masa molecular, es decir, la masa de una molécula, la vamos a expresar en UMAS. ¿Y cómo lo vamos a calcular? Fácil, si yo sé la fórmula molecular de mi compuesto, ¿sí? Si yo sé eso, voy a poder calcular la masa. Para eso lo único que tengo que hacer es sumar la masa de cada uno de los elementos que la constituyen, ¿sí? Entonces, para poder entender a qué nos referimos, básicamente lo que vamos a hacer es la resolución de un ejercicio, ¿sí? Fíjense que ahí lo tienen el ejercicio. Calcule la masa molecular de los siguientes compuestos. Y los compuestos que tenemos son carbonato de aluminio y ácido perclórico. Bien, la pregunta es, vamos a repasar nomenclatura. El carbonato de aluminio, ¿qué tipo de compuesto es? ¿Binario o ternario? Ternario. Ternario, muy bien, ternario. Carbonato de aluminio, sí, es ternario. El nombre me dice mucho. Recuerden que nosotros aprendíamos en nomenclatura que el nombre nos decía un poco cómo era la fórmula y viceversa. Bien, ¿qué tipo de compuesto ternario es? ¿Hidróxido, oxoácido o sal ternaria?
¿Cuál de esos tres es? Sal ternaria. Es Ternaria. una sal. ¿Cómo se dan cuenta ustedes que eso es una sal? ¿O por qué lo saben? Por el Por átomo. el Yo me ato. doy cuenta que Por el termina en ato. ato, ¿Por qué? No los escucho. porque Ato. termina en ato. Por el Bien, la prefijo, terminación por el ato, muy bien, me está indicando que estoy en una sal ternaria. La terminación ito también me indicaba que era una sal ternaria. ¿Sí? Y otra respuesta más sencilla aún era que ustedes me hubiesen dicho, y bueno, porque tiene aluminio y carbono. ¿Sí? Es una sal. Si tengo un metal y un no metal, es una sal. ¿Sí? En este caso, como la terminación es ato, ahí viene lo que ustedes me dicen, estoy entre una sal ternaria. Muy bien. Entonces, ¿cómo hacíamos nosotros las sales ternarias? Vamos a practicar eso. ¿Qué escribo primero? En la sal El aluminio. ternaria. El aluminio, ¿sí? El El aluminio, metal. ¿qué es? Exactamente, lo que escribo primero es el metal, en este caso aluminio. Después escribo el no metal, El oxígeno. y como usted me ha dicho es ternaria, el oxígeno. Bueno, con el nombre voy a determinar qué valencia tiene cada uno. El aluminio y el carbono, ¿qué valencias tienen en este compuesto? El aluminio tiene Carbonato de valencia aluminio. 4. Fíjate bien en tu 2, tabla. perdón, 2. Valencia 3. 3, fíjate en El aluminio, aluminio, sí, el aluminio. carbono, era, sí, perdón. Bien, perfecto. El aluminio tiene valencia 3, es un metal que justamente tiene un único valor de valencia. ¿Y el carbono qué valencia tiene? 2 y 4. 2 y 4. 4. Y si este es un carbonato, va a estar siempre con la 4, porque además recuerden lo que les decía el profe Nelson el otro día, el carbonato solo se forma con la valencia 4. El carbono, perdón, lo que quiero decirles es que el carbono solo forma sales ternarias y ácidos ternarios con valencia 4. Con la 2, no. Con la 2 solo forman los óxidos, ¿sí? Bueno, y aplico aquí la regla mnemotécnica. ¿Qué subíndice le va al aluminio? 2. 2, porque la valencia del carbono es par. ¿Y cómo calculo el subíndice de oxígeno? Tenía que sumar, ¿se acuerdan? 4 más 2, Suma y lo 6. divide entre 2. Bien. Sería 3. Hasta ahí, bien, perfecto. Obtengo subíndice del aluminio y el subíndice del oxígeno, ¿sí? Pero hasta ahora este no ha participado en la fórmula molecular, en la valencia 3 de aluminio. ¿Cómo participaba? ¿Se acuerdan? Poníamos el paréntesis aquí y hacíamos el intercambio de valencia, en donde este 3 venía para acá, ¿sí? Sí. Los que estaban afuera eran múltiplos, los simplificábamos, ¿sí? Y si no eran múltiplos, básicamente lo que nosotros hacíamos era obtener directamente nuestra sal, que nos queda así, ¿sí? Este es un carbono, se ve feo, pero es un carbono. ¿Sí? Y ustedes lo que nos van a escribir en el parcial cuando le pidamos la fórmula molecular es esto, ¿sí? Esto que tiene todas esas cosas, no nos escriban, ¿sí? No necesitamos que nos escriban cómo ustedes obtienen la molécula, lo que nosotros necesitamos es esto, la molécula, ¿bien? Ahora, una vez que logro escribir la fórmula molecular, ya tengo la información que necesitaba, ¿sí? Al principio de la guía les dice, la fórmula molecular no es solo una mera escritura resumida de algo, sino que tiene mucha información incluida. Y en este caso, la información que tiene es la cantidad de átomos que forman, en este caso, la molécula de carbonato de aluminio. Para eso vamos a contar cuántos átomos hay de cada elemento, y para contar vamos a tener en cuenta los subíndices, ¿sí? Entonces, como este es un compuesto ternario, lo que nosotros tenemos son 3 elementos: aluminio, carbono y oxígeno. ¿Cuántos átomos de aluminio hay? ¿Cuántos de carbono? ¿Cuántos de oxígeno? Hay 2 ¿De aluminio? Hay 2, muy bien. ¿De carbono? 3. Muy 3. bien, 3. Y al que no se da cuenta porque hay 3, recuerden que cuando teníamos estos paréntesis, multiplicábamos 1 que está aquí por 3, ¿sí? 1 por 3, 3. Tenemos 3 carbono. ¿Y cuántos oxígenos? 9. 9, porque también multiplicamos el subíndice que tiene el elemento adentro del paréntesis por el que está afuera. 3 por 3, 9. Es decir, que a mí la fórmula molecular me está indicando cuánto tengo de cada uno de los elementos. Pero hasta ahora no he resuelto ni por casualidad el ejercicio que les he dado, porque el ejercicio era calcular la masa de una molécula en UMAS, ¿sí? Porque la masa de las moléculas son en UMAS.
pero he avanzado un poco porque ya sé primero, ya sé cuál es la molécula y sé qué elementos tiene y qué cantidad. Por lo tanto, ahora sí voy a poder calcular la masa. ¿Y cómo voy a hacer? Si yo tengo 2 aluminios, voy a multiplicar la cantidad de aluminios que tengo por el peso atómico, en este caso del aluminio, ¿sí? Obviamente esa L es una minúscula, se me ha ido el lápiz ahí. Perdón. 3 por el peso atómico del carbono y 9 por el peso atómico o la masa atómica del oxígeno. ¿De dónde creen ustedes que nosotros vamos a sacar esta información? Peso atómico de aluminio, peso atómico... Perfecto, eso lo sacamos de la tabla periódica. Entonces, cada uno de ustedes revise su tabla periódica y me dice cuál es el peso atómico del aluminio, cuál es el peso atómico del carbono y cuál es el peso atómico del oxígeno. El aluminio es 27. Muy bien, 27. Y como estamos por calcular de una molécula, ¿sí? ¿En qué unidades vamos a poner en este caso? En más, ¿sí? Bien. ¿El carbono cuánto pesa cada átomo de carbono? 12. 12, entonces van a ser 12 UMA. ¿Y el oxígeno? 16 UMAS. 16 UMA. Bien. Es decir, que ahora yo sé la cantidad de elementos, sé cuánto pesa cada elemento, porque es lo que saco de la tabla periódica, ¿sí? Y lo que voy a hacer ahora, perdón, siempre me mando una macana con eso. Y lo que voy a hacer ahora es resolver, voy a poner más aquí en el medio, voy a resolver esas multiplicaciones, ¿sí? Para que vayamos haciendo el cálculo de uno a la vez. ¿Cuánto sería lo que aporta entonces el aluminio? 2 por 27, ¿cuánto les queda? 54. Bien. 3 por 12. 36. 36. Bien. ¿Y 9 por 16? 144. Muy bien. Y ahora, para saber cuál es la masa de la molécula, lo único que voy a hacer es sumar todo eso. ¿Y cuánto me queda? 234 UMAS. 234 UMAS. Muy bien. Entonces, ¿sí? Ese 234 UMA es la masa molecular del carbonato de aluminio. ¿Eso qué me quiere decir a mí? Que una molécula de carbonato de aluminio es 234 veces más pesada que la 12ª parte del átomo de carbono, ¿sí? Que es mi unidad de referencia. O sea, ahora, que yo sé hacer las moléculas, que puedo hacer las fórmulas moleculares, que puedo saber cómo está constituido, qué tipos de átomos y qué cantidad de átomos tiene, voy a ver, sabiendo que cada átomo tiene una masa, cuál va a ser la masa de una molécula, ¿sí? ¿Alguna duda? Ninguna. Listo, entonces, buenísimo. Entonces ahora vamos a resolver el número 2, que es el ácido perclórico. Y para eso vamos a hacer básicamente lo mismo, el mismo razonamiento. La primera pregunta para ustedes sería, ¿el ácido perclórico qué tipo de compuesto es? ¿Binario o ternario? Ternario. Ternario. Ternario, bien. ¿Ternario de quién? ¿De metal o de no metal? No metal. De no metal. metal. Por lo tanto, ¿qué tipo de compuesto es? Ácido. Oxoácido, sí, o ácido ternario. Muy bien, es un ácido. Bien. ¿Y quién es el no metal de ese Cloro. ácido? El cloro. Muy bien, perfecto. Bien. ¿Cómo hago para obtener la fórmula molecular de un oxoácido? ¿Qué aplico? ¿Intercambio de valencia o regla mnemotécnica? Regla. Bien, regla. ¿Y cómo escribo la molécula del ácido? ¿Qué escribo primero? ¿Qué escribo después? El hidrógeno. Hidrógeno. No metal. No metal Sí. y El oxígeno. Muy bien. Para aplicar regla mnemotécnica, que lo que ustedes me están diciendo, lo primero que tengo que saber y tener en claro es cuál es la valencia del no metal. En el caso del cloro, ¿cuántos valores de valencia tiene? Fíjense en su tabla. 4. 4. 4. ¿Cuáles son? 1, 3, 1, 5, 3, 5 y 7. Perfecto. Si aquí el nombre me está diciendo que este oxoácido es el perclórico, ¿con cuál de esas valencias está el cloro, el oxígeno? El cloro, con la 1, con la 3, con la 5, con la 7. Con la Con su 7. mayor valencia. Perfecto. El nombre siempre me está diciendo a mí con qué valencia está.
¿Sí? Bueno, valencia 7, perfecto, porque es per y termina en ico, ¿sí? Ahora, aplico regla mnemotécnica. ¿Cuál sería el subíndice del hidrógeno si la valencia del cloro es impar? 1. 1, muy bien. ¿Y la del oxígeno? 4. 4. 4, porque sumo, recuerden, para el que no está siguiendo bien o está un poco dudando, sumo la valencia del no metal que es 7, más este subíndice de hidrógeno que es 1, 7 más 1 es 8, dividido entre 2 es 4. Obviamente en el parcial no nos van a escribir todo eso, y lo que ustedes van a escribir es esto, que esta es la fórmula molecular. Bien, una vez que tengo la fórmula molecular de este compuesto ternario, ¿sí? ¿Cuántos hidrógenos hay? ¿Cuántos cloro y cuántos oxígenos? 1, 1 Un y 4. hidrógeno. Bien, tengo un hidrógeno, tengo un cloro y tengo 4 oxígenos. Recuerden que estos subíndices que tenemos aquí es el que nos da esa información. Bien, entonces una vez que sé cuánto hay de cada uno, voy a poder calcular la masa molecular. ¿Sí? En este caso tengo un hidrógeno por el peso atómico de hidrógeno, tengo un cloro por el peso atómico del cloro, y tengo 4 oxígenos, por lo tanto va a ser 4 por el peso atómico del oxígeno. Vamos a ir a la tabla y buscamos. El que ya sabemos es el oxígeno, porque lo hemos usado arriba. Sabemos que el oxígeno son 16 sumas. ¿Cuánto pesa el cloro? 5 UMA. 35,5. Recuerden que justamente el cloro es uno de los elementos que vamos a usar siempre 0,5. En el parcial es muy probable que nosotros le demos las masas, pero si no, con la práctica uno se va dando cuenta cuál lo uso 0,5, cuál lo redondeo, cuál no, ¿sí? ¿Y el caso del hidrógeno? 1. Con el hidrógeno. 1, muy bien, porque recuerden que el átomo de hidrógeno pesaba exactamente lo mismo que la 12ª parte del átomo de carbono, ¿sí? No era no era ni más ni no era ni más ni menos pesado, sino que era exactamente igual. Perfecto, entonces ahora sí, lo que me queda a mí por hacer es hacer este cálculo. 1 por 1, el hidrógeno me aporta la molécula 1 UMA, el cloro me aporta 35,5, ¿y cuánto me queda 4 por 16? 64. 64. Muy bien, 64. Obviamente estamos hablando de UMA, ¿Cuánto va a ser el total? 100,5 UMA. Muy bien. Me falta un 0. 100,5 UMA. Eso quiere decir que una molécula de ácido perclórico es 100,5 veces más pesado que la 12ª parte del átomo de carbono. ¿Sí? Esa es la información que me está dando. ¿Se entiende? Ahora, o sea, ¿se entiende cómo viene la relación? Hemos visto en nomenclatura cómo hacer las moléculas. Una vez que tengo la fórmula molecular, puedo saber qué cantidad tengo de cada uno de los elementos. Esa información me la da el subíndice, ¿sí? O sea, los numeritos chiquitos que tengo aquí. ¿De dónde salen esos subíndices? De aplicar regla mnemotécnica o intercambio de valencia, dependiendo la familia de compuestos de la que estemos hablando, excepto los que el profe les ha dicho que hay que aprenderse de memoria, ¿sí? Los de fósforo, boro, arsénico, antimonio, los de los oxoácidos y las sales de cromo y magnesio. Bueno, esos tienen para aprenderse de memoria, digamos, el subíndice, porque son complejos de hacer, pero en los demás aplicamos regla mnemotécnica o intercambio de valencia, ¿sí? Una vez que logro saber cuánto tengo de cada uno de esos átomos, para saber la masa de una molécula, lo tengo que multiplicar la cantidad de ese átomo por la masa de cada uno, ¿sí? O sea, si tengo 2 oxígenos, lo que aporta el oxígeno a la molécula es la masa de los 2 oxígenos. Por eso voy a hacer 2 por la masa atómica del oxígeno. La masa del oxígeno la saco de la tabla periódica y la de todos los elementos también. Entonces lo único que hago después es multiplicar y sumo. ¿Se entiende? Fíjense aquí, por ejemplo, en el caso del carbonato de aluminio. La molécula pesa 234 UMA. De esa cantidad de UMA, 54 corresponden al aluminio, 36 corresponden al carbono, y 114 es lo que aporta el oxígeno a la masa, ¿sí? 114 UMA aporta el oxígeno, ¿sí? Eso es un poco lo que yo quería mostrarles aquí, desarmando, por decirlo así, a esa molécula. ¿Bien?
Bueno, todo muy lindo, todo perfecto, es re fácil, yo hago la fórmula bien y fíjense aquí lo importante que es hacer bien la fórmula molecular. Si ustedes hacen mal la fórmula molecular, calculan mal la masa molecular y a partir de ahí se pueden desencadenar una serie de errores en el parcial que lo que va a hacer es que al final nos sumen puntos en un ejercicio, por ejemplo. Por eso es que, como decíamos, nomenclatura, evaluamos constantemente y todo el tiempo. Si no pueden hacer las fórmulas moleculares, estamos en el horno, ¿sí? Lo más importante es hacer eso. Entonces, hasta aquí todo eso lo han podido hacer, lo hemos resuelto bien. Ahora, el tema es que nosotros si vamos a lo experimental, a lo concreto, si ustedes van al laboratorio, por ejemplo, no van a ir este año, pero si pudieran entrar al laboratorio, se van a encontrar con que en el laboratorio nosotros no tenemos algo que cuente UMAS, ¿sí? No tenemos un contador de UMA. O sea, es un problema. Yo no digo, bueno, a ver, fíjate cuánto pesa esto, que es, cuántas UMA, ¿sí? No tengo eso. En el laboratorio, nosotros, para medir la cantidad de materia, que es el tema que nos compete en este teórico práctico, lo que nosotros tenemos es balanzas, ¿sí? ¿Y qué es lo que miden las balanzas? ¿O qué magnitud podemos determinar con la balanza? Todos tenemos alguna balanza, o hemos ido a comprar y hemos visto una balanza en funcionamiento. ¿Qué nos mide la balanza? La masa, ¿sí? Exactamente. Entonces, ¿qué unidades tiene la balanza? Gramos, gramos, miligramos, kilogramos, ¿sí? Microgramos, porque las balanzas que existen ahí, depende de dónde quiero ir a ver, algo grande o algo chiquito, es la unidad que voy a tener, ¿sí? Pero hay hasta microbalanzas, no sé si hay nanobalanzas, yo nunca he visto, pero es probable que haya o que se puedan conseguir. Pero sí, yo tengo balanzas. Y supongamos que en vez de eso para pesar un sólido, pero si yo tuviese que medir un líquido, tuviese que medir el volumen el volumen de un gas, yo lo que tengo en el laboratorio para medir esa magnitud es material de vidrio, digamos, por ejemplo. Si yo quisiera medir 100 mililitros de agua, yo puedo usar, y ustedes ya lo van a ver en el laboratorio esta semana, una probeta, podría usar un matraz, ¿sí? Podría muchas cosas, pero, o sea, yo puedo medir de lo concreto, puedo medir gramos y puedo medir litros y mililitros, ¿sí? No puedo medir UMAS, ¿sí? UMA es algo muy chiquitito, algo que está ya muy lejano, algo que nosotros no podemos tocar, ¿sí? Porque los átomos son muy, muy chiquititos. Por lo tanto, lo que nosotros necesitamos ahora es encontrar una unidad que nos permita estas UMAS, ¿sí? O esta cantidad de materia chiquitita que tiene que ver con el nivel micro, ¿sí? Micro en el sentido de que estamos hablando de moléculas y de átomos, ¿cómo lo puedo relacionar con lo que puedo medir en el laboratorio, que son los gramos y que es el volumen, ¿sí? Y esa unidad sí existe y que ustedes ya la han visto con el profe en la clase de teoría. ¿Y cómo se llama esa unidad que relaciona el mundo micro con el mundo macro? Un mol. El mol, perfecto, ¿sí? O sea, nuestro gran amigo, y que a partir de ahora ustedes tengan en cuenta que nosotros hemos trabajado con la UMA un poco para tener una idea, para aprender, pero con UMA no vamos a trabajar más, ¿sí? Las UMA ya no nos van a importar, porque es algo que no tengo con qué medir, es muy abstracto, es una escala relativa, o sea, tiene un montón de contras la UMA, ¿sí? En ese sentido, pero es la esencia de lo que vamos a hacer ahora. Entonces nosotros necesitamos esa unidad que es el mol, ¿sí? Mol, lo que significa mol en realidad, chicos, es la unidad del sistema internacional que se usa para medir la cantidad de materia o la cantidad de sustancia, ¿sí? Esa es la magnitud que mide. La magnitud que mide el mol es la cantidad de sustancia, ¿sí? En el sistema internacional. Mol proviene del latín, como les dice ahí, significa mole, pila, montón. En realidad un mol es un montón, ¿sí? Pero no es cualquier montón, porque yo si digo un mol puede ser, ¿cuánto? ¿Qué tan montón es? ¿Qué cantidad hay en un mol, sí? Y un mol es la cantidad de materias que tiene exactamente una determinada unidad o una determinada cantidad que es el número de Avogadro. ¿Sí? Que ustedes lo tienen escrito aquí, que es 6,02 por 10 a la 23, es el que nosotros decimos siempre, ¿sí?
pero que aquí está escrito el número tal cual es en la realidad, porque aquí está escrito en notación científica y a veces uno en notación científica no logra verlo bien. Si nosotros lo escribimos tal cual es este número, ¿sí? ¿Ese número es grande o es chiquito? Súper grande. Súper grande, es grandísimo, ¿sí? Entonces, un mol, que nosotros ya dice, bueno, el mol significa un montón. Bueno, un montón sí, pero ¿qué tan montón? ¿Sí? Un mol, lo que contiene un mol adentro es 6,02 por 10 a la 23. Y ese número es lo que se conoce con el nombre, perdón, de número de Avogadro, ¿sí? O sea, un mol mide la cantidad de materia, ¿sí? El mol tiene una determinada cantidad constante, por decirlo de alguna manera, de unidades o de entidades elementales, y esa cantidad constante es el número de Avogadro, cuyo valor numérico es 6,02 por 10 a la 23, ¿sí? Y siempre, para que la idea de mol les quede en claro, nosotros solemos hacer siempre la misma analogía. A ver, si yo a ustedes les digo un par de zapatos, ¿cuántos zapatos estamos hablando? De 2. De 2. Si les decimos una docena de empanadas, ¿cuántas empanadas son? 12. 12. Bueno, si puede ahora simplificar. nosotros les decimos un mol de zapatos, ¿sí? ¿A cuántos zapatos nos referimos? A 6,22 por 10 Exactamente. a la 23. Exactamente, 6,02 por 10 a la 23. Y si les decimos un mol de empanadas, ¿de cuántas empanadas estamos hablando? De 6,02 por 10. Sí. Exactamente, Montón de o sea que el mol es un montón, pero ¿qué tan montón? No es cualquier montón, ¿sí? Es 6,02 por 10 a la 23 unidades, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el problema con el mol? A ver, nosotros vamos a hacerle el ejemplo en lo cotidiano. Si nosotros hablamos de un mol, perdón, si nosotros decimos una docena de empanadas, ¿sí? Estamos hablando de 12 empanadas, lo que ustedes me acaban de decir. Pero si decimos una docena, no sé, no se me ocurre De nada. agua. ¿Ah? Una docena de agua. No escucho. No importa, seguimos. La Sí, una docena de docena agua, te dice. de agua. Sí. Ah, ahí se complica ya la cosa. No, vamos a algo más concreto. Una docena de empanadas, si yo les digo una docena de empanadas, todos sabemos que es una bandejita, que uno puede ir llevándolo a la mesa, etc. Pero si ahora les digo una docena de camas, por ejemplo, se me ocurre ahora las camas. Una docena de camas, ¿cuántas camas son? 12. 12. Dos. Una docena de empanadas, ¿cuántas empanadas son? 12. De las dos cosas tengo 12, ¿sí? Ahora, ¿pesan lo mismo esas 12 empanadas y esas 12 camas? No. No. La docena de empanadas no pesa lo mismo que la docena de camas, más allá de que tenga la misma cantidad en unidades de cada una de ellas, ¿sí? Lo mismo pasa con el mol. Si yo tengo un mol de carbono, no es lo mismo que tener un mol de nitrógeno. Y no es lo mismo que tener un mol de hierro, ¿sí? Más allá de que si yo digo tengo un mol de átomos de carbono, yo sé que hay 6,02 por 10 a la 23 átomos de carbono, ¿sí? Hagan la analogía con la empanada y el mol. La docena de la empanada, el mol y los átomos, ¿eh? Entonces, nosotros decíamos, tengo una docena de empanadas, son 12 empanadas, ¿sí? Si tengo un mol de átomos de carbono, tengo 6,02 por 10 a las 23 átomos de carbono, ¿sí? Las docenas de empanadas no tengo idea cuánto pesan, pero sé que una docena de empanadas no pesa lo mismo que una docena de camas. Pero sí puedo saber ahora, en nuestro caso, podemos saber cuánto pesa un mol de átomos de carbono, ¿sí? Y ahí es donde está básicamente la definición del mol. Mol es la cantidad de materia que contiene, como les dice aquí el cuadrito fíjense, tantas entidades elementales, en este caso podríamos decir, es la cantidad de materia que contiene tantos átomos como los átomos que están en exactamente 12 gramos de carbono 2, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Si yo tomo 12 gramos de carbono, ¿sí? Voy a la balanza, peso carbono y dejo de pesar cuando tenga 12 gramos de carbono, en esos 12 gramos de carbono que yo he pesado, ahí hay 6,02 por 10 a la 23 átomos de carbono. Es decir, que ahí tengo un mol de átomos de carbono, ¿sí?
Entonces, ¿qué es lo importante del mol? Que ahora el mol me permite a mí, en vez de usar todas esas masas que estaban en la tabla periódica, que nosotros les decíamos en UMA, ahora el mol me permite a mí ponerle otra unidad, ¿sí? Y si ahora a las masas que están en la tabla periódica yo les pongo, en vez de UMA, le pongo la unidad de gramos, ¿sí? Esos gramos van a ser un mol. ¿Se entiende? Entonces, oxígeno pesaba ¿cuánto? ¿Cuánto era la masa del oxígeno en la tabla periódica? 16 gramos. 16. Sería ahora. Era 16, claro. Si nosotros Claro. decíamos 16 suma, era la masa de un átomo de oxígeno. Pero si nosotros ahora ese 16 les decimos 16 gramos, o sea, nosotros le ponemos la unidad, son 16 gramos, no estamos hablando de un átomo de carbono. Un átomo de carbono no pesa 16 gramos. Lo que pesa 16 gramos es 6,02 por 10 a la 23 átomos de carbono, ¿sí? Entonces, fíjense ahora cómo el mol me está uniendo a mí el mundo macroscópico de los gramos por un lado con el mundo microscópico de los átomos por otro, ¿sí? Y es un poco lo que nosotros aquí hemos intentado escribirle en la guía para que ustedes lo vean, ¿sí? Esto que tienen aquí. ¿Sí? Mol es la unidad del Sistema Internacional para la cantidad de materia, ¿sí? Este numerito, que es el número de Avogadro, es la cantidad de átomos que hay en un mol, y si estuviésemos hablando de moléculas, como citrato, carbonato y aluminio, sería en moléculas, ¿sí? Bueno, y eso lo que hace es unirme esos dos mundos, por eso la importancia del mol. El mol es súper importante en química, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene ahora de lindo el mol? Que ahora si yo sé que lo que tengo en la tabla periódica le pongo la unidad de gramos, ¿sí? Como por ejemplo aquí, 12 gramos. 12 gramos es lo que pesa un mol de átomos de carbono, ¿sí? Y 12 gramos contienen 6,02 por 10 a la 23 átomos de carbono. Si ahora nosotros vamos a verlo al magnesio, ustedes van a ver en la tabla periódica que el magnesio pesa 24 gramos, pero no pesa 24 gramos un átomo de magnesio. Lo que pesan 24 gramos son 6,02 por 10 a la 23 átomos de magnesio. Y esta cantidad, estas unidades, esta determinada cantidad de unidades de átomos de magnesio no es más que un mol, ¿sí? Porque ustedes recuerden que un mol, independientemente de qué cosa esté hablando, un mol siempre es 6,02 por 10 a la 23, ¿sí? Es la cantidad, es lo mismo que decir una docena, yo sé que son 12. Bueno, un mol, yo sé que son 6,02 por 10 a la 23. Y de ahí podría cuantificar lo que se me ocurra, ¿sí? Obviamente, como este número de Avogadro es un número muy, muy grande, se lo usa en las cosas que son chiquititas, como por ejemplo los átomos. ¿Sí? Yo no voy a hablar de un mol de autos, de un mol de casas, porque no tiene sentido semejante cantidad, ¿sí? Mucho menos si quiero medir la masa. Lo que me importa son las cosas chiquitas, en este caso los átomos y las moléculas, ¿sí? Entonces, ahora, si yo conozco la masa que tiene un mol de cualquier compuesto, también de cualquier átomo yo podría tener o podría calcular lo que se conoce como la masa molar. ¿Cuál es la diferencia entre masa molar y masa molecular? Que la masa molecular que hemos calculado hace rato es en UMA, si es de una molécula, ¿sí? Y ahora podemos calcular masa molar, que es la masa de un mol de moléculas. ¿Y cuántas moléculas hay en un mol de moléculas? ¿Cuántas moléculas hay en un mol de moléculas? 6,02 por 10 a la 23. Exactamente, ¿sí? Siempre el mismo número. Un mol es 6,02 por 10 a la 23. No importa lo que cuantifique. Pero si nosotros vamos a calcular ahora la masa molar es la cantidad de gramos que pesa un mol de algún elemento puro, ¿sí? Por ejemplo, un mol de hierro, yo sé que pesa 56, porque voy a ver la tabla periódica, hierro 56, un mol de átomos de hierro pesa 56. Y también puedo calcular cuánto pesa un mol de cualquier sustancia, cualquier compuesto, cualquier cosa, cualquiera de todos los que han visto en la guía 1, yo lo puedo calcular, ¿sí? Que hay que tener en cuenta que la masa molar tiene unidades de gramos por mol, ¿sí? Entonces, siempre que vamos a calcular, lo que ustedes van a hacer es escribirlo a la unidad como corresponde, ¿sí? Gramos por mol, o puede ser gramos por mol a las menos 1. Obviamente esta es la que nosotros usamos y la que nos es más fácil y más común para todos, ¿sí? Entonces, ¿se entiende? Mol, unidad de materia.
unidad de cantidad de materia en el sistema internacional, ¿sí? O sea, el mol es una de las unidades fundamentales. El mol me relaciona los gramos que están en el mundo macroscópico, perdón, o sea, lo que yo puedo pesar en la balanza, con la cantidad de átomos, porque siempre un mol tiene 6,02 por 10 a la 23 átomos o moléculas, ¿sí? Y aquí, para que tengan una idea, le hemos puesto el grafiquito, que es el mismo que tienen en la guía. Fíjense que son muestras de distintos elementos, ¿sí? Esto lo habrán visto con el profe Augusto también, no vamos a demorar mucho aquí, pero fíjense que tienen bromo, aluminio, en todo esto, en todo esto tienen un mol, ¿sí? De cada uno de esos elementos puros, ustedes tienen un mol. Fíjense que estos clavitos de hierro, ahí hay un mol de hierro, ¿sí? Porque pesan, bueno, obviamente el peso exacto es 55,8, pero nosotros los redondeamos siempre hierro 56. Estos clavitos son 56 gramos de hierro y ahí hay un mol de átomos de hierro, es decir que entre estos clavitos yo tengo 6,02 por 10 a la 23 átomos de hierro, ¿sí? Entonces fíjense que dependiendo del elemento es el espacio que ocupa, ¿sí? Fíjense, ¿cuál es el que ocupa más espacio aquí? De todos hay un mol, o sea, de todos tengo 1,02 por 10 a la 23, ¿sí? Cada uno de estos pesa de una determinada masa, que lo tienen ahí arriba, y ocupa también un espacio distinto. ¿Cuál es el que ocupa más espacio aquí? El aluminio. Que ustedes ven. El aluminio. El aluminio, ¿sí? Y es el que menos pesa. ¿Sí? Fíjense que tiene 27, y entonces ahí entra en juego otro concepto importante dentro de la química, que es la densidad, ¿sí? La densidad es la relación entre la masa y el volumen, entonces ahí podemos ver también que tienen distintas densidades los elementos, pero no vamos nosotros ahora a entrar un poco en eso, recién vamos a charlar un poquito más de densidad cuando veamos soluciones, ¿sí? Entonces, en estos elementos, en todos hay un mol, en todos tengo 6,02 por 10 a la 23 átomos, ¿sí? Que es el número de Avogadro. Ahora, hagamos otra pregunta. Habíamos dicho que yo podía medir, o sea, que yo podría calcular la masa de un mol, ¿sí? Y la masa de un mol la calculaba en gramos. Ahora, mi pregunta es, ¿y qué pasa si el compuesto con el que yo voy a trabajar no es un sólido? Si fuese un gas, por ejemplo, yo a los gases, yo puedo poner nitrógeno, por ejemplo, en la balanza y pesar así, porque sí, ¿o no? No. No, ¿Es fácil o difícil manipular gases? difícil de manipular. Exactamente, los gases son muy difíciles de manipular por las características que tiene ese estado de... La primera característica que tiene es que los gases tienden siempre a ocupar todo el volumen que tienen disponible, no tienen volumen ni forma propia. O sea, el no tener volumen propio ni forma propia es bastante complicado, ¿sí? Entonces, la materia se presenta en 3 estados de agregación, eso ya lo han visto, sólido, líquido y gaseoso, ¿sí? Cuando yo tengo gases, los gases no tienen ni forma, ni tengo ni forma ni volumen propio, entonces es muy difícil la manipulación. Entonces necesito una unidad más que a mí me permita, o sea, que si yo mido la cantidad de gas en volumen, yo lo puedo pasar a moles, y lo puedo pasar a gramos, y pueda saber a cuántos átomos o moléculas hay, ¿sí? Ese concepto del cual les estoy hablando es el concepto de volumen molar. Como su nombre lo dice, volumen molar. Volumen es el espacio que ocupa, y recuerden que en el práctico 1 ustedes van a poder ver cómo medimos el volumen, con los materiales para medir volumen, y molar, cuando decimos molar, hablamos de mol. El molecular es de una molécula, el molar es de un mol, ¿sí? Nunca se olviden que un mol es 6,02 por 10 a la 23 moléculas, por eso molar y molecular no es lo mismo. Bien, si nosotros vamos a medir la cantidad de materia de un gas, vamos a utilizar el volumen molar. Y el volumen molar es el volumen, básicamente esa es la definición, el volumen molar es el volumen que ocupa un mol, ¿sí? De cualquier gas, cuando se encuentra en condiciones normales de presión y de temperatura. Las condiciones normales de presión y de temperatura son 0 grados centígrados y una atmósfera de presión, ¿sí? 0 grados, esa es la temperatura normal, y una atmósfera es la presión normal. Si yo tengo un mol de gas en esas condiciones de presión y de temperatura, ese volumen que va a ocupar el gas es un volumen igual a 22,4 litros, ¿sí?
un mol de cualquier gas ocupa 22,4 litros de espacio, ¿sí? Cuando se encuentra en condiciones normales de presión y de temperatura. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Al saber esto, que ha sido descubierto también por Avogadro, que los volúmenes iguales de cualquier gas en las mismas condiciones de presión y temperatura contenían el mismo número de moléculas, eso que está aquí en negrita es lo que descubre Avogadro y permite llegar a esta conclusión y a la definición de volumen molar, es que ahora si yo le sumo el volumen molar, fíjense, tengo varias unidades para medir la cantidad de materia y con esta estoy completando. Para medir la cantidad de materia yo puedo usar el mol, ¿sí? Que es mi unidad central, en realidad esta es la unidad central. Un mol sé que tiene 6,02 por 10 a la 23 moléculas, ¿sí? Y cuando hablamos de moléculas de gas, estamos en al nivel microscópico, 6,02 por 10 a la 23 moléculas, ¿sí? También sé que si a ese gas yo le calculo la masa molar en gramos, ¿sí? Su masa molar en gramos es un mol, ¿sí? Y también sé que un gas, en condiciones normales de presión y de temperatura, un mol de cualquier gas ocupa 22,4 litros, ¿sí? Entonces, como resumen, llegamos aquí con que tenemos 4 unidades para calcular la cantidad de materia. El número de átomos o moléculas, sí, que ahí usamos siempre el número de Avogadro, 6,02 por 10 a la 23, es lo que está en un mol. El mol es nuestra unidad central de cantidad de materia porque es la definición para medir la cantidad de materia aceptada, la unidad aceptada en el sistema internacional. Es una magnitud de las fundamentales, ¿sí? Que si calculo la masa molar de una molécula, ¿sí? Eso lo puedo expresar en gramos, ¿sí? Y la masa molar me permite pasar de gramos a moles, ¿sí? Esa es la importancia. Y que además, si ese compuesto con el que trabajo es un gas, voy a sumar el volumen como otra unidad de cantidad de materia, ¿sí? Si yo tengo un sólido con moléculas y gramos, suficientes, ¿sí? Ahí ando bien. Si tengo un líquido pasa exactamente lo mismo, pero si el compuesto con el que trabajo es un gas, sumo una unidad más que es el volumen. Entonces yo para expresar la cantidad de materia tengo mol, número de moléculas, gramos y litros, ¿sí? Volumen, masa y la unidad central que es el mol. ¿Se entiende? Para poder hacerlo más concreto todo esto que les estoy hablando, lo que vamos a hacer es resolver un ejercicio. Bueno, aquí obviamente tienen el cuadrito, eso todo lo tienen en la guía, o sea, nosotros trabajamos en la clase con lo que tienen en la guía para que después a ustedes les sea fácil todo eso entender. Fíjense que aquí tenemos el mol, es la unidad central, y yo puedo pasar, si yo conozco cuántos moles hay, puedo pasar a volumen molar, y para pasar a volumen molar, o sea, pasar de moles a litros, lo que voy a usar es la unidad que es 22,4 litros, ¿sí? Un mol sé que tiene esta cantidad de moléculas, por lo tanto yo puedo saber, si tengo 1, 2, 5, 0, 15 moles, yo puedo saber cuántos átomos o moléculas voy a tener. También a partir del mol puedo calcular la masa molar, ¿sí? Y para pasar de moles a gramos, siempre voy a utilizar la masa molar, y ahí puedo hacer la interconversión entre ellos, ¿sí? Yo del mol puedo pasar a volumen, con el dato de mol puedo calcular la cantidad de moléculas, con el dato del mol puedo calcular la masa molar, y obviamente puedo hacer una interconversión entre estas unidades. Fíjense en estas flechitas, ¿sí? Que van y vienen, que tienen ahí. Y es un poco lo que representa ese esquema que ustedes tienen representados ahí en la guía. Bueno, para terminar esta parte, lo que vamos a hacer es trabajar con este problemita, ¿sí? El problema dice, se tienen en un cilindro de 200 litros de volumen pentóxido de dinitrógeno en condiciones normales de presión y de temperatura, ¿sí? Calcule, les dice, ¿cuántos moles de gas están contenidos en ese cilindro y cuántos gramos de gas hay? ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Yo tengo pentóxido de nitrógeno, supongamos, imagínense ustedes la situación. Yo tengo en un super cilindro o en un recipiente súper hermético muchísima cantidad de pentóxido de dinitrógeno, y que adentro de ese recipiente lo tengo en condiciones normales de presión y de temperatura, ¿sí?
Generalmente de esos recipientes tienen una válvula para que salga el gas. Bueno, yo ahí voy a poner o voy a conectar de alguna manera el cilindro, que ese cilindro tiene un volumen de 200 litros y voy a dejar pasar el pentóxido. O sea que esos 200 litros que voy a dejar pasar son del gas en condiciones normales de presión y de temperatura. Cierro mi cilindro. Entonces yo ahora tengo un cilindro de 200 litros. Adentro de ese cilindro de 200 litros hay pentóxido de dinitrógeno, que ustedes obviamente, si le están diciendo litros, ya tienen que saber cuál es el estado de agregación del pentóxido de dinitrógeno. ¿Cuál sería el estado de agregación del pentóxido de nitrógeno? ¿Es sólido, es líquido o es gaseoso? Líquido. No. Gaseoso. Gaseoso. Claro, exactamente. Les Condiciones dice, normales de presión y temperatura. exactamente, bien. Aquí les está diciendo que está en condiciones normales de presión y temperatura y que son 200 litros, ¿sí? Entonces, ya con esos datos, ustedes ya pueden saber que este compuesto del cual nosotros estamos hablando es un gas, ¿sí? Entonces, piensen en esto. La idea, yo creo que se hagan la idea a la cabeza. Tengo un cilindro. Adentro del cilindro hay 200 litros de pentóxido de dinitrógeno, ¿sí? En condiciones normales de presión y temperatura es el dato, porque eso es importante. Y después, lo que les pregunta es, ¿cuántos moles del pentóxido de dinitrógeno habrá dentro de ese cilindro? ¿Y cuántos gramos serán? ¿Sí? Fíjense que estamos hablando de una misma molécula, lo que tenemos que hacer es calcular las distintas cantidades. Para eso, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer, chicos, y eso es fundamental cuando ustedes se enfrenten a cualquier problema que vayan a resolver, lo primero es identificar cuáles son El compuesto. los datos del problema, ¿sí? El primer dato que me está dando el problema en este caso es el volumen, ¿sí? ¿Qué me está diciendo a mí? Que tengo 200 litros. Y el segundo dato que me está dando es quién es, un poco lo que decía ahí alguien, creo que me ha dicho el compuesto, ¿sí? A mí me está diciendo que Sí, esto el es compuesto. pentóxido de dinitrógeno, ¿sí? Obviamente, para resolver cualquier cosa o cualquier cálculo estequiométrico del pentóxido de dinitrógeno, lo que yo necesito hacer es su fórmula molecular. Entonces, vamos a repasar nomenclatura. Pentóxido de dinitrógeno, ¿qué tipo de compuesto es? ¿Binario o ternario? Binario. 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 Dentro de los binarios, yo les voy a dar todas las opciones. ¿Qué es? Un óxido básico, un ácido, un hidrácido, un hidruro metálico, un hidruro no metálico o una sal. Un ¿Cuál óxido de esos ácido. es? Es un óxido ácido. ¿Por qué? Porque el nombre me está diciendo que tengo óxido, que se refiere a oxígeno, y tengo nitrógeno. ¿Sí? O sea, tengo esos dos no metales en un binario. Bien. ¿Y en qué nomenclatura está puesto el nombre? Sistemática. En la No, sistemática. Entonces aquí es fácil hacer el compuesto, porque me dice pentóxido, ¿eso qué quiere decir? ¿Cuántos oxígenos tengo? 5. 5. De dinitrógeno, ¿cuántos nitrógenos tengo? 2. 2. ¿Sí? Pentóxido de dinitrógeno. Entonces, ¿cómo voy a escribir la fórmula? Con el nombre, en este caso que tengo el nombre de la nomenclatura sistemática. ¿Qué escribo primero en un óxido ácido? ¿El no El no metal metal. o el oxígeno? Muy bien. Muy bien, perfecto. ¿Cuántos nitrógenos tengo entonces? 2. 2. ¿Y cuántos oxígenos? 5. 5, porque me decía que era un pentóxido. Bien, entonces esos son mis datos del problema. Y una vez que yo puedo escribir los datos, ¿sí? Lo que tengo que hacer es buscar cuáles son mis incógnitas, ¿sí? ¿Qué es lo que me pregunta? ¿Y qué es lo que me está preguntando en este caso el problema? ¿Qué tengo que calcular? En el ítem A me dice cuántos moles, y en el ítem B cuántos gramos. O sea que yo tengo aquí dos incógnitas o dos respuestas que dar. El primero es el número de moles, que es lo que no sé, y el segundo son los gramos, que tampoco sé, ¿sí? Eso es lo que tengo que hacer. A tratar de pasar los 200 litros en condiciones normales de presión y temperatura a moles y gramos, ¿sí? Cuando entre las incógnitas o entre los datos aparece, en este caso, la unidad gramo, sí o sí, antes de poder hacer cualquier cálculo, cualquier planteo, lo que nosotros tenemos que hacer es calcular la masa molar de nuestro compuesto, porque si a mí me piden gramos, yo tengo que calcular la masa molar. ¿Cuál sería la masa molar de este compuesto? De este pentóxido de nitrógeno, la voy a calcular. 2 veces el peso atómico de nitrógeno, porque tengo 2 nitrógenos, ¿sí?
y 5 por el peso atómico del oxígeno. ¿Cuánto pesa el nitrógeno? 14. 14. Pero como voy a calcular ahora masa molar, es decir, de un mol, ese 14 ya no va a ser más UMA, sino que ahora son gramos. ¿Sí? Acuérdense que cuando calculamos masa molar, la masa de un mol, la unidad es gramos por mol. Y ese numerito adimensional que aparece en la tabla periódica, yo le voy a poner la unidad de gramos. ¿Sí? Y en este caso va a ser 5 por, y el oxígeno pesaba 16. ¿Sí? 16 gramos es un mol de oxígeno. Estoy calculando masa molar, masa de mol. 2 por 14, 28. ¿Sí? Y 5 por 16. 80. Creo. ¿Cuánto? 80, profe. 80 gramos. ¿Sí? Entonces ahora voy a sumar 28 más 80, ¿y eso cuánto me da? 108. 108. Gramos. Gramos, y aquí viene la clave. Gramos por mol. ¿Sí? No se olviden que esto es gramos por mol, porque estoy calculando la masa de un mol. Gramos por mol. Esa es la unidad de la masa molar. Es decir, que ahora nosotros sabemos que un mol de pentóxido de dinitrógeno pesa 108 gramos. ¿Sí? Y teniendo en cuenta esa información, ahora sí yo voy a poder escribir la relación de cantidad que yo tengo. ¿Sí? En este caso, mi unidad central habíamos dicho que va a ser siempre el mol. ¿Sí? Un mol de pentóxido de dinitrógeno pesa ¿cuántos gramos? 108. 108, que es lo que acabo de calcular. ¿Sí? Y si este mol de del gas está en condiciones normales de presión y temperatura, ¿qué volumen ocupa? 22,4 litros. 22,4. Bien, ocupa bien un volumen de 22,4 litros. Entonces fíjense que aquí tengo mi unidad central de cantidad de materia relacionándolo con los gramos que yo puedo pesar en una balanza y con el volumen que yo puedo medir con los materiales que tengo. O sea, nosotros podemos medir el volumen, ¿sí? Entonces fíjense que todas estas cantidades son cantidades macroscópicas, cantidades medibles. Yo puedo ir, pesar la balanza, o puedo agarrar un instrumento que sé qué volumen tiene y llenarlo del gas. O sea, esto es todo macroscópico. Pero a su vez también el mol me relacionaba al mundo microscópico, y en un mol, ¿cuántas moléculas del pentóxido de nitrógeno iba a haber? 6,02. Muy bien, el número de Avogadro. Por 10 a la 23, en este caso serían moléculas. ¿Sí? Entonces esas son las 4 unidades en las que yo puedo expresar la cantidad de materia. Bien, hasta ahora no he resuelto ninguno de las preguntas, así que vamos a resolver ahora el A. En el A me dice, ¿cuántos moles de gas están contenidos en el cilindro? ¿Sí? ¿Qué sé del cilindro? ¿Cuál es mi dato del problema? El volumen del El volumen. Bien, el dato del problema está en volumen, ¿sí? Me está diciendo que yo tengo 200 litros, ¿sí? 200 litros de ese gas. Y lo que me pide ahora es que calcule cuántos moles. Es decir, yo sé que tengo 200 litros, pero ahora quiero saber a cuántos moles equivale. Y para eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Siempre que vayamos a resolver problemas de estequiometría, lo que nosotros vamos a hacer es plantear una regla de 3, ¿sí? Entre lo que conozco, ¿sí? Que generalmente lo que conozco es todo esto de aquí arriba, y el dato del problema, que en este caso son 200 litros, ¿bien? Entonces, ¿cómo voy a escribir esa regla de 3 para empezar a responder las preguntas? Yo sé que 22,4 litros de pentóxido de dinitrógeno, ¿sí? Perdón, un mol. Pero yo no tengo 22,4 litros. ¿Cuántos litros hay en el cilindro? Y ese es el dato del problema. 200. Yo sé que en mi cilindro, exactamente, yo sé que en mi cilindro tengo 200 litros del pentóxido de dinitrógeno, ¿sí? Y 200 litros del pentóxido de dinitrógeno va a ser X, ¿sí? Y de esa manera yo ahí estoy planteando una regla de 3. Para el que no se acuerda, pero yo creo que todos lo tienen fresco, pero para el que nunca está de más repasar, ¿cómo resolvemos la regla de 3? Esa es otra cosa importante. La regla de 3, si aquí está mi incógnita que es X, escribo siempre primero el número de al lado, multiplico cruzado, ¿sí? Y divido en diagonal, en lineal sería ahí. Entonces,
¿Cómo me quedaría? A mí la regla de 3 me quedaría 200 litros, ¿sí? Multiplicado cruzado, o sea, por un mol, dividido, lo que tengo ahí derechito, que en este caso sería el 22,4 litros. Litros se va con litros, ¿sí? Y la unidad en la que va a quedar ese valor de X es el mol. Y que es justamente lo que yo estoy calculando, porque lo que yo quiero saber es a cuántos moles equivale, ¿sí? Ustedes en su cálculo hacen el cálculo, valga la redundancia, y me dicen cuánto les da. Miren, ¿cuánto? 1, 8,9. 8,9. ah, ya me parece Nueve. poquito. 8,9 moles, ¿sí? O sea que básicamente en ese cilindro hay 8,9 moles. 200 litros de pentóxido de nitrógeno son 8,9 moles. ¿Se entiende? Bien, con eso nosotros estamos contestando, en este caso, nuestra pregunta A, ¿sí? La A aquí entonces es 8,9 moles. Vamos a ver ahora la B. En la B lo que nosotros teníamos que calcular eran los gramos, ¿sí? Entonces, para calcular los gramos, voy a cambiar aquí el color, un toque. Ahí está. Para calcular los gramos, lo que nosotros vamos a hacer es nuevamente utilizar el dato del problema, ¿sí? Y el dato del problema sigue siendo el mismo, ¿sí? 200 litros, este sigue siendo mi dato del problema. Yo tengo que pasar estos 200 litros, ahora no a moles, sino que tengo que saber esos 200 litros cuántos gramos van a pesar. Por lo tanto, mi planteo estequiométrico va a ser entre estas dos unidades. La masa molar, que es la masa de un mol en gramos, y el volumen. ¿Por qué uso el volumen? Porque el dato del problema está en volumen, ¿sí? De esa manera, nos va a quedar, voy a poner este lado, nos va a quedar el planteo, yo quería escribir y no había puesto nunca el lápiz, nos va a quedar el planteo de esta manera. 22,4 litros de el pentóxido de nitrógeno, que esto es un mol, nunca se olviden, pesa 108 gramos. ¿Por qué hago la relación estequiométrica de este planteo con gramos? Porque el dato está en litros y lo que quiero calcular está en gramos. Entonces, de todas estas equivalencias que nosotros hemos puesto aquí, vamos a elegir la que nos conviene. Pero no tengo en el cilindro, mi cilindro no tengo 200 litros, perdón, no tengo 22,4 litros, lo que tengo son 200 litros. Cuando tengo 200 litros de pentóxido de nitrógeno, esos 200 litros van a pesar X, ¿sí? Entonces, nuevamente, escribo mi planteo como tiene que ser, lo mismo que habíamos hecho recién. En este caso, me quedaría 200 litros por 108 gramos dividido 22,4 litros, ¿sí? Litros se va con litros y obviamente la X me va a quedar a mí en unidades de gramos. O sea que ustedes ahora hacen los cálculos y me van a decir... 964,3. 1964,3. No, 964. Ah, Eso han perfecto. puesto en el chat. Ah, Coma buenísimo. 3. Perfecto, 3. gracias. Gracias, Nelson. 1000 había escuchado yo, me parecía mucho, pero bueno, como no tengo en la cabeza pensando en los números, lo iba a escribir. Bien. Fanny, Sí. ahí aclararles que generalmente trabajamos con 1 o 2 decimales después de la coma en los cálculos. Sí, sí, generalmente usamos 2. Eso ha sido todo un problema el año pasado porque los parciales eran por el CUP, en el cuestionario del CUP, entonces había que configurar cada respuesta con todas las opciones posibles de decimales que ustedes podían usar y redondeados también, porque uno redondea en el otro no, entonces era un lío, a veces había que hacer corrección manual del parcial, más allá de que la respuesta ya estaba y debería salir automática la corrección, es todo un problema. Generalmente usamos 2 decimales después de la coma, sin embargo ahora que el parcial va a ser presencial y lo que nosotros vamos a corregir es lo que ustedes escriben directamente, va a ser mucho más sencilla la corrección, porque el que pone 964,3 no sé qué número seguía, o el que pone 964,35, o sea, todos van a estar bien, ¿sí? Lo mismo aquí.
Aquí alguno va a poner 8,9, otro va a poner 8,91 y otro va a poner 9. Bueno, si este planteo que está aquí está bien, ese numerito es revisable, ¿sí? No, no importa. Pero en general, como les dice el profe, solemos usar 2 decimales después de la coma, siempre redondeado. O sea, el tercer decimal se redondea al segundo, y esa sería la forma correcta de expresar el resultado. Bien. Eso también es consecuencia de las masas atómicas de la tabla periódica. No vamos a usar todos los decimales que están en la tabla periódica, ¿sí? Por eso hoy hemos utilizado el cloro y es el único hasta el momento que lo vamos a utilizar como 35,5. El resto está redondeado al superior inmediato. Exactamente. Ese es el único, ¿no? Hasta ahora sí, pero también está el cobre, que es 63,5, y alguno más había que ahora no me viene a la cabeza, pero bueno, en general las masas, si ustedes no se les deja usar tabla, que no sé qué será, se pedir en parcial, pero si no van a poder usar la tabla porque les van a evaluar configuración electrónica, por ejemplo, nosotros les vamos a poner las masas en el parcial, entonces van a usar las que nosotros les damos directamente, no van a tener que ir a buscarlas. Pero segundo parcial seguro van a usar tablas, segundo parcial seguro van a tener que usar ustedes los valores que saquen de ahí. Otra cosa importante en este tema también, ahí han visto en el ejercicio con gases, cuando tratamos el tema de gases, memoricen que dice condiciones normales de presión y temperatura. Y esas condiciones, ¿cuáles son? Ahí en la guía dice que es 0 grado o 273 grados Kelvin y una atmósfera. Porque después, cuando lleguen al tema de gases, esas condiciones cambian y no se cumple el volumen molar. Exactamente. Sí, sí, sí. Ustedes nunca se olviden que, como les decía recién, los gases, la característica que tienen los gases es que no tienen ni forma ni volumen propio, ¿sí? Entonces, como no tienen ni forma ni volumen propio, van a adquirir siempre el volumen del recipiente que los contiene, pero a su vez las moléculas de los gases se mueven a mucha velocidad y tratan siempre de ocupar todo el espacio que tienen disponible. Entonces sí o sí el volumen que van a ocupar va a depender de la presión y de la temperatura, ¿sí? Si yo le aumento la temperatura van a moverse más, entonces el volumen va a aumentar, y así, ¿sí? Si yo le aumento la presión, en realidad el volumen lo voy a ir bajando, entonces es un juego entre presión y temperatura, pero eso ya lo vamos a ver en gases. Lo que sí tienen que saber, como le dice el profe, que las normales son una atmósfera de presión y 0 grados centígrados o 273 Kelvin, ¿bien? Que son las dos escalas de temperaturas que vamos a usar. Entonces hasta aquí venimos bien. Tenemos mundo microscópico, unidad central de la cantidad de materia, masa molar. La masa molar me permite pasar de moles a gramos, y el volumen molar me permite pasar de litros a moles o de litros a gramos, ¿sí? Entonces esas son las unidades que nosotros vamos a trabajar. Bien, vamos a avanzar un poco más y ya llegamos a la parte final de la guía, que es esta, que es la de composición porcentual o composición centesimal. En general, yo siempre le digo centesimal a la composición porcentual, ¿sí? ¿Qué tiene de importante la composición centesimal o la composición porcentual de los elementos? Que muchas veces, y sobre todo lo que sucede con los que trabajan en ingeniería, a ustedes no les importa mucho saber, ay, cuántos átomos tengo de oxígeno en tal cosa, ¿sí? ¿Cuántos gramos tengo de...? En general eso no les importa, ¿sí? Sobre todo en el trabajo de los ingenieros, muchas veces les importa es qué porcentaje, a ver, ¿qué porcentaje de hierro? ¿Sí? A ver, decirme qué porcentaje, ¿por qué? Porque el porcentaje de hierro me puede dar la dureza de un material, supongamos, ¿sí? ¿Qué porcentaje tiene esto Entonces lo que suele importar siempre, o a nivel ingenieril, por decirlo de alguna manera, es muchas veces el porcentaje de cada elemento, ¿sí? Muchas veces lo que nos interesa es eso, ¿sí? Como les he puesto aquí, obviamente se me fue la mano, el porcentaje de cada elemento a la masa total del compuesto, ¿sí? ¿Y cómo es posible hacer ese cálculo? ¿Cómo es posible que se les pueda contestar a ustedes? ¿Y qué porcentaje de hierro tiene eso? ¿Qué porcentaje de aluminio tiene tal abertura? ¿Qué porcentaje de, sí?
de cada uno de los elementos, porque que tenga más de un elemento que de otro me da mucha información en general. Esto lo vamos a medir a través de la composición centesimal. Y la composición centesimal, aunque la palabra parece un poco complicada, ustedes no se hagan problema. ¿Por qué? Porque la composición centesimal es el porcentaje de masa de cada uno de los elementos. Es decir, que el cálculo que ustedes van a hacer es solamente un cálculo de porcentaje, ¿sí? Siempre un cálculo de porcentaje. Entonces yo voy a poder calcular. Lo primero que voy a hacer es, una vez que tengo mi molécula, calculo la masa molar. ¿Por qué? Necesito la masa molar o la masa de un mol, porque la composición centesimal, como les dice aquí, es un porcentaje en masa. O sea, que mi 100% va a ser la masa molar, ¿sí? Y a partir de eso voy a saber o voy a hacer el cálculo qué porcentaje tengo de un elemento o qué porcentaje tengo del otro elemento, ¿sí? Entonces es un cálculo de porcentaje, nada más. En la guía ustedes tienen todo un ejercicio resuelto que creo que es, el que está hecho ahí creo que es con sal apagada, que es el hidróxido de calcio, sí, de sal, de cal apagada, que es el hidróxido de calcio. Ustedes lo tienen explicado paso a paso, pero lo que quiero que les quede en claro es, composición centesimal lo que me dice es el porcentaje que hay de cada elemento en un compuesto. Para eso, para hacer eso, tengo que hacer nada más que un cálculo de porcentaje, decir, esto es el 100%, esto X, ¿sí? Es un cálculo de porcentaje básico. Pero para eso tengo que tener mi 100%, y como la composición centesimal es un porcentaje en masa, el 100% va a ser la masa molar, es decir, la masa de un mol. Una vez que tengo ese 100%, yo puedo calcular de cada uno de los elementos. Como la composición centesimal es porcentual, obviamente la suma de las composiciones centesimales o porcentuales de todos los elementos que lo forman me tiene que dar igual a 100, ¿sí? Sí o sí me tiene que dar 100, porque si yo tengo, por ejemplo, como les decía recién, hidróxido de calcio, ¿sí? Que es el ejercicio que tienen resuelto en la guía. Ahora vamos a resolver otro como para variar, pero supongamos que yo tenga hidróxido de calcio, ¿sí? Yo tengo un 100% que es la masa molar de esto, de ese 100% yo quiero saber cuánto porcentaje en masa es calcio, cuánto es oxígeno y cuánto es hidrógeno. Obviamente el porcentaje de calcio más el de oxígeno más el hidrógeno me tiene que dar 100%, ¿sí? A veces por los redondeos puede ser que no salga exactamente 100, pero porque uno va redondeando en los cálculos. Pero en general me va a dar 100%. La suma del porcentaje de calcio, en este caso, más la del oxígeno, más la del hidrógeno, me va a dar ese 100%, ¿sí? Pero bueno, composición centesimal sencillo, cálculo de porcentaje, el 100% es la masa molar y después cálculo de cualquiera de los elementos que lo forman. Para eso, no hay nada mejor que practicar y hacer un cálculo. Así que este es el ejercicio que les propongo para que resolvamos, ¿sí? 5 minutitos los dejo, menos tal vez, para que lo vayan pensando y lo vemos. Me voy a traer agüita y vengo. Cualquier cosa que queda. Sí, sí, no hay problema. Bueno, aquí estoy. Disculpen, pero necesitaba agua. Bien, bueno, aquí está el ejercicio, lo leemos. Dice, la fórmula del herrumbre se puede representar como F2 o 3. Primero, A, ¿cuál es el nombre químico del herrumbre? B, ¿cuál es su peso molecular? C, ¿cuál es su composición centesimal? Primero, herrumbre, ¿sí? Ahí les da la fórmula.
el herrumbre. En realidad el herrumbre no sería ese exactamente, pero bueno, está bien, dentro de todo está. ¿Qué tipo de compuesto es este que tienen aquí? Básico. Binario. Bien, de los binarios, ¿cuál familia es? Óxido, hidruro, hidrácido. Óxido. Este es un óxido, muy bien. ¿Y qué tipo de óxido? Este es un óxido metálico, Básico. bien, o un óxido básico. Recuerden que esas dos palabras son sinónimos. Bien. Bueno, vamos a contestar. Ya hemos podido clasificar e identificar de qué familia estamos hablando. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el nombre del herrumbre? Óxido férrico. Óxido férrico. Muy bien. Entonces, vamos a ir contestando. A, óxido férrico. Muy bien. Ahora, ¿en qué nomenclatura estamos diciendo ese nombre? Tradicional. En la tradicional. ¿Puedo nombrarlo en alguna otra? Sí, en la sistemática sistemática. Bien, ¿cómo serían en las otras? Díctenme. Trióxido de hierro. Bien, y el trióxido de dihierro, que está perfecto el nombre, porque ahí lo que os digo siempre son los subíndices. ¿En qué nomenclatura es? Sistemática. Muy bien. ¿Y cuál es la otra que me queda? El óxido de hierro 3. ¿Por qué 3? Está con valencia 3 el hierro. Muy bien, porque está con la valencia 3. Y siempre lo voy a poner entre paréntesis, sí, con números romanos. Muy bien, ¿sí? Ahora, ya sabemos qué tipo de compuesto es, ya le sabemos poner el nombre, y ahora el ítem B nos dice que calculemos el peso molecular. ¿Cómo hago para calcular el peso molecular? Que cuando nosotros decimos peso molecular, en realidad aquí la expresión que vamos a usar para eso es la masa molar, exactamente. ¿Sí? Ahí hay que cambiarlo para unificar, porque en realidad sí los químicos, no sé si han leído un poco la introducción en la guía, estudiar la guía, digo, en el aula virtual, estudiar química es aprender realmente un nuevo lenguaje, es una asignatura que tiene muchas cosas complicadas, y una de las cosas complicadas es esos sinónimos que usamos, ¿sí? Siempre nos complicamos nosotros mismos con el sinónimo. Básicamente aquí la pregunta es, ¿cuál es la masa molar? Porque lo que yo quiero saber es la masa de un mol. Si nosotros queremos la masa molecular, en general es de una molécula. Recuerden que ya les he dicho, molar es de un mol, molecular de una molécula, ¿sí? Nosotros aquí no queremos la molecular, queremos la de un mol, ¿sí? Y la masa de un mol o la masa molar. La masa molar, ¿qué unidades tiene? Gramos por mol. Gramos. Sobre mol. Perfecto. Entonces, ¿cómo voy a hacer aquí? ¿Cómo harían ustedes para calcular la masa molar de este compuesto? Primero lo voy a escribir de nuevo aquí, para que lo tengamos. ¿Sí? Lo primero es saber cuánto tengo de cada elemento. ¿Cuántos hierros hay? Bien. ¿Cuántos oxígenos? 3. Y 3 oxígenos. Bien. Hierro y oxígeno me aportan a la masa, por lo tanto voy y busco de estos elementos en la tabla periódica. ¿Cuántos gramos pesa un mol de hierro? 56. Bien. ¿Y cuántos gramos pesa un mol de oxígeno? 16. Muy bien. Por lo tanto, ¿cuánto me aporta cada uno? 2 por 56, ¿cuánto sería? 102. Perdón, escrito mal. 100. Y 48. Bien. 112 gramos son de hierro y 48. 48. 48 gramos son de oxígeno, ¿sí? Y eso me da un total de... 160. Muy bien. 160 gramos por mol, recuerda, ¿sí? Eso es lo que pesa un mol del óxido férrico, ¿sí? Ahora, está contestada la pregunta, ¿sí? Porque me dice, ¿cuál es la masa molar? La masa molar son 160 gramos por mol, es decir, que un mol de óxido férrico pesa 160 gramos, ¿bien? Ahora, en el C me dice calcule la composición centesimal y básicamente eso es lo que tenemos que aprender ahora, el tema de la composición centesimal. En este caso es bastante sencillo, ¿por qué? Porque
en verde. ¿Por qué va a ser sencillo en este caso? Porque es un compuesto binario y generalmente el cálculo de la composición centesimal en los binarios suele ser muy sencillo. Vamos a hacerlo. C. Ya después les tengo un ejercicio para que lo hagan ustedes, tipo parcial de este tema, a ver si les gusta cómo va a ser parcial. C. Calcule la composición centesimal. ¿Sí? Recuerden que la composición centesimal no es más que el porcentaje en masa, en donde mi 100%, ¿sí?, es la masa molar. ¿Sí? Es decir, que yo tengo que 160 gramos, ¿sí?, del óxido férrico es el 100%. ¿Sí? Y yo cuando calculo la composición centesimal, calculo para cada elemento. Ahora, de estos 160 gramos que tiene el mol de óxido férrico, ¿cuántos de estos 160 gramos son de hierro? Y vean que aquí mi cálculo me sirve. Bien, exactamente. El cálculo anterior, que a veces es un embole hacer esto, pero a la hora de hacer la composición centesimal sirve mucho. Entonces yo ahora voy a decir, de esos 160, 112 gramos son de hierro, por lo tanto, ¿qué porcentaje tengo de hierro? El 70%. ¿Cuánto? 70. 70%. Sí. Entonces, el 70% de óxido férrico es hierro, ¿sí? El 70%. Por lo tanto, en este caso, como es binario, ni siquiera necesito hacer otro cálculo. ¿Cuál va a ser el porcentaje de oxígeno? 30. El 30. Exactamente, porque como les decía recién, siempre la suma de todas las composiciones centesimales por elemento va a ser 100, ¿sí? Siempre 100, donde yo siempre voy a considerar a mi 100% la masa molar, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende ahí el cálculo? Bien, entonces fíjense que dentro de todo es bastante sencillo el cálculo de los porcentajes. Si quieren podemos hacer, antes que les muestre el otro ejercicio que les había preparado, vamos a hacer uno rapidito. Sí, yo les voy a dar dos compuestos. ¿Sí? ¿Ese qué tipo de compuesto es? Una sal. Una sal. ¿Binario o ternario? Binario. Muy bien. ¿Y esta? Ternario. Sal ternaria. Ternaria. Una sal ternaria. Bien. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llama esta? ¿Y cómo se llama esta? Así sería en el parcial, ¿sí? Pongan el nombre, calculen tal cosa. ¿Cómo se llama esa sal binaria? Recuerden, las binarias siempre terminan en uro, ¿sí? El nombre del no metal. En este caso, ¿quién es el no metal? ¿El plomo o el azufre? El azufre sería sulfuro. El azufre. Entonces, este sería un sulfuro. Muy bien, porque es un binario. Este es un sulfuro. Ahora, yo lo que tengo que saber es el plomo, porque si ustedes van a tabla periódica van a ver, ¿cuántas valencias tiene el plomo? 2. 2. ¿Cuáles son? 2 y 4. 2 y 4. Bueno, ¿con cuál está aquí el plomo? ¿Es un sulfuro plúmbico o es un sulfuro plumboso? Plumboso. 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 ¿Sí? ¿Por qué? Al que ha dicho plúmbico por ahí le explico. Porque el azufre siempre en sulfuro es 2, ¿sí? Si el plomo fuese plúmbico estaría con 4. Al hacer el intercambio de las valencias, yo simplifico y lo que me quedaría a mí es esto. Este sí es el sulfuro plúmbico, ¿sí? Como aquí no tengo ese 2, es plumboso, porque el 2 del azufre se ha simplificado con el 2 del plomo.
Bien. Ahora, esta es ternaria, o sea que esta tiene que ser un sulfito o un sulfato. ¿Cuál de los dos sería? Sulfato. Sulfato. Viene del Sulfato. ácido sulfúrico. Viene del ácido sulfúrico y además aquí, ¿cómo me doy cuenta que es sulfato y no sulfito? Porque el azufre está con valencia más grande que es la 6. ¿Sí? ¿Cómo me doy cuenta que es la 6? Porque va a decir 6 más 2, 8, dividido entre 2, 4. ¿Sí? Cuando tengo 4 oxígenos, el azufre está siempre con la 6. Entonces esto va a ser un sulfato. Y lo mismo que hace rato, este Plúmbico. sulfato, ¿plúmbico o plumboso? Plumboso. ¿Ah? Plúmbico. Plumboso. Plumboso. Menor Plumboso. valencia de plomo. Exactamente. Vamos a hacer aquí el plúmbico para aquel que no le ha quedado claro. Sí, el azufre lo tengo con valencia 6 y el plomo lo tengo con valencia 4. Yo primero aplico regla mnemotécnica, ¿sí? 6, subíndice de plomo, 2. 6 más 2, 8. Dividido entre 2, 4. Pongo después de hacer eso los paréntesis y hago el intercambio de valencia con este. El 4 del plomo viene para acá. Cuando los dos de afuera son múltiplos, se puede simplificar. ¿Sí? Y cuando yo simplifique, a mí aquí me va a quedar esto. Y este sí es el sulfato plúmbico. ¿Sí? Aquí está el plomo con valencia 2. ¿Sí? Porque yo sé que está con valencia 2. Ay, perdón, siempre me confundo con esto. Porque yo sé ahora que está con valencia 2, porque aquí sí está con la valencia 2, este 2 viene para acá, se simplifican y en realidad me va a quedar esta que está aquí, ¿ves? Sin ningún paréntesis, sin ningún subíndice. Borrador 4. Ahí está. ¿Sí? Bueno, ahora mi pregunta es, y ustedes lo hacen en su calculadora, en su cosa, después yo les voy a poner un ejercicio tipo parcial. ¿Cuál de los dos tiene mayor porcentaje de plomo? ¿Cuál de los dos compuestos tiene un mayor porcentaje de plomo? Esa es la pregunta. ¿Cómo lo resuelven? ¿Qué harían? Y yo creo que primero. Ajá. El sulfuro plumboso. En el sulfuro plumboso. Porque Bien. después aparte se agrega el oxígeno. Entonces Bien. habría que agregar Perfecto. menos de plomo y de azufre. Perfecto, muy bien. Esa deducción está muy buena, ayuda muchísimo, pero yo en el parcial lo tengo que hacer con cálculos. ¿Sí? Y para eso lo que tengo que hacer es calcular en el caso de este la masa molar. ¿Cuánto sería la masa molar? ¿Cuánto pesa el plomo? 207. Bien. ¿Cuánto pesa el azufre? 32. Ya lo sabemos. ¿Cuánto me da ahí? 239. Eso es gramos por mol, ¿sí? Ahora, si yo lo quiero hacer aquí como más rapidito, ¿qué voy a decir? 239 gramos es el 100% de la molécula, ¿sí? ¿Cuántos gramos corresponden a plomo? 207 gramos de plomo. Por lo tanto, ¿qué porcentaje tengo de plomo? 86,6. Bien. 86, 6. bien. ¿Sí? Este es el porcentaje en plomo que tiene, en este caso, mi sulfuro plumboso. ¿Sí? Voy a tener que hacer exactamente el mismo cálculo, pero para el sulfato en vez del sulfuro. Fíjense que está formando los mismos elementos, el mismo metal y el mismo no metal, esta sal, por eso era el ejercicio. La masa molar, ¿cuánto va a ser? La del plomo, porque ¿cuántos plomos tengo? Un plomo, o sea, 207. ¿Cuántos azufre hay? Hay un azufre, más 32. Y aquí sí, como decían por ahí ustedes, me va a aparecer el oxígeno, ¿sí? Tengo 4 oxígenos. ¿Cuánto sería este total? 303. 303 gramos por mol es lo que pesa el sulfato plumboso, ¿sí? Entonces, 303 gramos es el 100% de mi molécula, ¿sí? Del 100% de mi molécula. Ahora, de esos 303 gramos, ¿cuántos corresponden a plomo? 207.
¿sí? Entonces, la pregunta era cuál es la composición centesimal en plomo de cada uno. ¿Cuánto me da eso? 68,3. 68,3, bueno, eso es el valor que he escuchado. Fíjense, justamente, ¿sí? Que era un poco la deducción que ustedes hacían, servía mucho en este caso, ¿sí? Que si yo le asumo oxígeno, el 100% va a ser más grande, pero me aparece otro elemento, ¿sí? Por lo tanto, esa composición iba a bajar. Entonces, la composición centesimal me da ese tipo de información, ¿sí? Supongamos que ustedes estén trabajando como ingenieros civiles, estén en una mina, ¿sí? Y en esa mina se pueda extraer, por un lado, el sulfuro plumboso y el sulfato plumboso, y que ustedes lo que quieren es plomo para que después se use, no sé, para hacer algo, aunque ya no se usan mucho porque están contaminantes todo, no se usa ni como aditivos en las naftas, ni como para cañería, todas esas cosas ya mucho no se usa, pero sin embargo es importante el plomo. Si ustedes tuviesen que están al mando de una mina, en donde ustedes logran ver que esa mina tiene, por un lado, sulfato plumboso y por otro lado el sulfuro plumboso, ¿sí? Y a ustedes les preguntan, bueno, Inge, a ver, ¿de qué lado extraemos más? ¿Extraigo sulfuro plumboso o el sulfato? ¿Sí? Esas son las preguntas que les van a hacer. Entonces, ustedes conociendo la composición centesimal, van a decir, bueno, a ver, el sulfuro plumboso, tengo un mayor porcentaje de plomo, entonces cuanto más gramos obtenga de sulfuro plumboso, de eso mayor cantidad van a ser plomo, que es lo que necesito extraer, ¿sí? Si yo necesitara extraer el otro elemento, y bueno, hago el mismo cálculo y me fijo, ¿sí? O sea, que esa es la información importante que uno puede extraer o para lo que puede usar la composición centesimal, ¿sí? Generalmente ustedes van a volver a retomar esta parte de composición centesimal cuando vean ay, ¿cómo se llama, Nelson, la que le sigue? Siempre me olvido. De estequiometría de la... Geología, De que... no sé, bueno, pero cuando vean otra vez Ah, vos dices de las molécula, materias. ¿de qué materia es la que Sí. vuelven a retomar esto? De las materias. Geología Sí, no sí, me acuerdo, nunca me acuerdo. en geología, sí, ¿Cómo se cuando vean llama la parte que de la sigue? geología, sí. Claro, Sí. ahí creo que un poco vuelven a ver algo de esto y después ciencias de los materiales seguramente también. Sí, en tecnología de los materiales. Vuelven a retomar un poco esto porque realmente tener en cuenta el porcentaje es muy importante, ¿sí? O sea que ese tema lo van a volver a ver. Bueno, hasta aquí terminamos con la guía de estequiometría de la molécula. Recuerden siempre que vamos a medir cantidad de materia, mol, gramos, litros, número de Avogadro para ver las unidades que hay en un mol, que también podemos hacer con cálculos de composición centesimal, ¿sí? Que el cálculo de composición centesimal es muy útil para saber qué porcentaje tengo de cada elemento en la molécula, ¿sí? Bien, yo ahora lo que les voy a poner antes que termine la clase es un ejercicio que les he preparado para que los empecemos a resolver. Bueno, más o menos. Ejercicio tipo parcial les he puesto. No sé qué opinas vos, Nelson. Ahí está una sal del demonio. Sí, por eso a propósito lo he pensado desde ese lado, para repasar lo que siempre termina siendo complicado, ¿sí? Este es un ejercicio tipo parcial para evaluar estequiometría de la molécula, es decir, para evaluar esta guía que nosotros estamos terminando, ¿sí? El que está ahí, hágale un print de pantalla, ¿sí? Este es como el enunciado, ya vamos a ver cuáles son las preguntas. Y así lo tengan para ir practicando, porque no creo que terminemos hoy en la clase, de todas maneras, si no podemos resolver todo ahora, en la clase que viene, que van a tener con el profe Nelson, reacciones químicas, hacemos un repaso general. Antes que el arranque, perdón, revisamos este ejercicio. Entonces, les dice, para alimentar una población en rápido crecimiento, es preciso que los agricultores logren cosechas cada vez más grandes y saludables. Cada año se agregan cientos de millones de toneladas de fertilizantes químicos al suelo para incrementar la calidad del cultivo y la producción. Entre los fertilizantes, los más usados son los de nitrógeno. A continuación, le mostramos una lista de fertilizantes nitrogenados más utilizados. Y así va a ir en el parcial. Fosfato de amonio, amoníaco,
sulfato de amonio, nitrato de amonio y urea. Urea es un compuesto orgánico que tiene otra estructura y no vemos nosotros, por eso es que decía, tienen escrito ahí al lado la fórmula molecular, ¿sí? Son los 5 compuestos de nitrógeno, los 5 fertilizantes con nitrógeno que más se utilizan, ¿sí? El nitrógeno siempre es fundamental, en este caso, bueno, es para la cosecha, pero bueno, el ejemplo puede suceder para cualquier circunstancia de la vida ingenieril con algún elemento en particular que uno necesite, ¿sí? Bien. Este es el enunciado del problema, del contexto, aquí donde le vamos contando un poco, y ahora les voy a mostrar, el que quiera hacerle un print de pantalla a las actividades, le hace y así se lo guarda, ¿sí? Actividades. 1. Escriba la fórmula molecular de todos los fertilizantes, obviamente menos el de urea, ¿sí? No vayan a preguntar, ¿y el de urea? Ya está. No, sí, ya está, es porque no lo tengo que escribir, ¿sí? El que no esté sería en este caso. Calcule la masa molar de cada uno de ellos. Fíjense que si no hacen bien el 1, ya el 2 no va a estar bien, ¿sí? 3. Ordene de menor a mayor los diferentes fertilizantes, ¿sí? Teniendo en cuenta la composición centesimal en nitrógeno de cada uno de ellos. Es decir, que ustedes me tienen que ordenar ahora de menor a mayor quién tiene menor cantidad de nitrógeno, quién tiene mayor cantidad de nitrógeno en su molécula, ¿sí? Y en el 4, la pregunta, esta es bien de parcial, dice, si un productor compró una bolsa de 25 kilogramos de fosfato de amonio, ¿sí? De uno de los fertilizantes, la pregunta es, ¿cuántos moles del fertilizante están presentes en la bolsa comercial? Es decir, cuando yo tenga 25 kilos de fosfato de amonio, ¿cuántos moles tengo de fosfato de amonio? ¿Cuántos gramos de esos 25 kilos, obviamente, corresponden a nitrógeno? ¿Y cuántos gramos son de fósforo? Porque en este caso es fosfato de amonio. Y tanto fósforo como nitrógeno son nutrientes para las plantas, entonces muchas veces se complementa al suelo de esa manera. ¿Se entiende lo que tienen que hacer? Sí, profe. Sí, pero no sé por dónde empezar. Sí, bueno, algo así van a ser las preguntas del parcial. ¿Sí? O sea, siempre dándoles algo más real, algo en un contexto que a ustedes les sirva. Esto de ver que la molécula tan así en el aire a veces es difícil. La idea es que lo puedan aplicar a casos así reales y concretos. Hasta que termine la clase, que la clase termina a las 4, avanzamos con la resolución de este ejercicio. Si no logran terminarlo, no importa, lo seguimos la clase que viene, lo terminamos para que este tema quede claro y lo damos ahí por finalizado, ¿sí? Entonces, vamos con el A. Resuelvan 2 fertilizantes. Claro, también. Sí, igual podemos verlo la clase que viene, creo. Sí, pero para que vean la metodología, digamos, pueden hacer con uno. Y con el otro. Claro. Dale. Bueno, a ver, vamos a empezar con las fórmulas moleculares. ¿Cuál sería la fórmula molecular fosfato de amonio? NH3 era la mole, Esa es la ¿verdad? sal del demonio que les decía, siempre. Sí. Sí. Bien, amonio. Cuando ustedes vean amonio, el amonio, no se olviden que es esta hermosa molécula, ¿sí? Molécula, sí, parte molécula, que tiene esta estructura, es un NH4, ¿sí? No se olviden que este NH4 se comporta como un metal de valencia 1 al momento de formar sales e hidróxidos. O sea que si yo tengo el amonio es como decir sodio, por decirlo así, ¿sí? Estructuralmente a la hora de trabajarlo en la molécula, esta sería como una excepción. El amonio, el NH4, es como un metal, ¿sí? De valencia 1. ¿Sí? Así como habíamos visto excepciones de no metales que formaban sales y oxoácidos como cromo y manganeso, bueno, el amonio es una excepción, porque en realidad NH son 2 no metales, pero cuando están así NH4, químicamente se comportan como si fuese un metal de valencia 1, porque la valencia de ese compuesto del amonio es 1. Y después me dice, o sea, ya tengo amonio y fosfato, fósforo y oxígeno.
Pero ¿qué fosfato será? ¿El metafosfato, el pirofosfato o el ortofosfato? ¿Cuál de los fosfatos va a ser? El ortofosfato. El orto. Recuerden que 314. si no, bien, recuerden que si no dice, es orto, ¿sí? Siempre podemos prescindir del prefijo orto. Si no dice, es orto. Entonces, este es un ortofosfato. Bien, entonces tengo esta estructura, FO. Ahora, lo que tengo que hacer es ir a mi guía de nomenclatura. Ahora, ustedes van a ir a la guía de nomenclatura, pero en el parcial la tienen que tener, claro ya. El fosfato de amonio, ¿qué subíndices tiene? 3, El- 1 y 4. Bien, el fosfato es el que viene del ICO, exactamente, este es el 314. ¿Sí? Una vez que pongo estos subíndices, ¿sí? Que aquí los subíndices los aprendemos, no aplicamos regla mnemotécnica porque fósforo, arsénico, antimonio, recuerden que tienen esa característica así particular de que forman muchos ácidos. Ahora sí hago el intercambio de valencia, que en este caso es un 1, pero el subíndice 1 no se escribe. Por lo tanto, mi fosfato de amonio va a ser, no sé quién habla ahí. Iván, escucha a ese chico que está gritando. Bien, tengo el fosfato de amonio, ¿sí? Ahí tengo uno. Vamos a hacer ahora, como decía el profe, compartir una idea, o trabajemos con el fosfato de amonio, ¿te parece, Nelson? Que ellos después hagan lo otro. Sí, sí, con uno nada más. Con Así uno ya para ir estaría. avanzando, exactamente. Claro. Entonces, ya tengo la fórmula molecular. En el B me dice que calcule la masa molar. Para calcular la masa molar, lo primero que tengo que tener en cuenta y contar primero es cuántos tengo de cada uno. En esta molécula tengo como elementos nitrógeno, tengo hidrógeno, tengo fósforo y tengo oxígeno. La pregunta es, ¿cuántos nitrógenos hay? ¿Cuántos hidrógenos hay? ¿Cuántos fósforos y cuántos oxígenos? Díganme ustedes. 3 Dos nitrógenos. nitrógenos. 3 nitrógenos Bien, y 3 12 nitrógenos. hidrógenos. Perfecto. Recuerden que cuando tenga así los paréntesis, aquí me dice que tengo 3 amonio. Cada amonio es NH4. Si yo tengo 3 amonios, voy a tener 3 nitrógenos. ¿Cuántos hidrógenos? Aquí multiplico también. 4 por 3, 12. 12. ¿Cuántos fósforos? 1. 1. ¿Y cuántos oxígenos? 4. 4. 4. Entonces ahora voy a ir y voy a buscar la masa de cada uno de ellos. ¿Cuánto pesa el nitrógeno? 14 gramos. El hidrógeno pesa 1 gramo. El fósforo, 31 gramos. Y el oxígeno, 16 gramos. Entonces ahora ustedes me van a ir, como necesito la composición centesimal, lo hago paso a paso. 3 por 14, ¿cuánto sería? 42. Muy bien. 42 gramos entonces son de nitrógeno. 1 por 12, bueno, aquí sí, 12 gramos. 12 gramos son de hidrógeno. 31 gramos son de fósforo. ¿Y cuánto sería 4 por 16? 64. Y 64 gramos, sí, son de oxígeno. En total, ¿cuánto es lo que pesa un mol de fosfato de amonio? 118. 19. 110 y... 149. Ah, ya me parecía, 10 y no. 149 gramos por mol. O sea, así van a ir haciendo con cada uno. Nosotros estamos trabajando solo con el fosfato de amonio en este caso. Entonces, profe. ¿Sí? Supongamos que tengamos que sacar el... No, discúlpeme, confundido yo. Estaba por preguntar otra cosa, no era. He visto mal el compuesto. Dale, no hay problema. Igual intenta hacerlo los que queden solos y las dudas que tengan las clases. Evacúan o con el ayudante, con nosotros por mensajería interna y si no, muy general la clase que viene para no perder tiempo y avanzar con los contenidos. 149 gramos por mol, entonces, pesa el fosfato de amonio. En el ítem C me dice que lo que tengo que hacer es ordenar, ¿sí? Teniendo en cuenta la composición centesimal de nitrógeno. Obviamente aquí no voy a ordenar porque para hacer un orden tengo que saber el de todos. Pero lo que sí voy a hacer es calcular la composición centesimal para el fosfato de amonio. ¿Cómo sería eso?
149 gramos sería mi 100%, ¿sí? De esos 149 gramos, ¿cuántos corresponden a nitrógeno? Porque fíjense que aquí me piden nitrógeno. De 42. nitrógeno, 42. bien. Entonces, 149 gramos es el 100%, 42 gramos va a ser X. ¿Cuánto me da ahí? 28,19. 28,2, le voy a poner yo, ajá, porque no tengo más lugar. 28,2% es de nitrógeno. Entonces, ustedes de los otros van a calcular cuánto tienen de nitrógeno en cada uno y ahí sí van a poder hacer el orden, ¿sí? ¿Por qué es importante esto? Porque si lo que yo necesito es aumentar el nitrógeno en el suelo, lo que voy a hacer es utilizar el fertilizante que mayor cantidad de nitrógeno me dé, ¿sí? Y ¿cómo resolveríamos el último? Porque en el último, a mí justo es de fosfato de amonio, y en el último me dice que un productor tiene 25 kilos, porque así viene la bolsa de fosfato de amonio. La pregunta es, ¿cuántos moles están en una bolsa comercial? Para eso, lo que yo necesito saber es cuánto pesa un mol, y que eso ya lo sabíamos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros calculamos la masa molar, nos había salido la masa molar, ¿qué valor? 149 era. 49, sí. Bien, Sí, profe. 149 gramos por mol. Entonces, si yo conozco la masa molar, yo ya puedo pasar de gramos a moles. Entonces, yo voy a decir 149 gramos, ¿sí? En este caso sería de fosfato de amonio. 140 gramos de fosfato de amonio es un mol. Ahora, en esta bolsa que tengo aquí, esta bolsa comercial, que fíjense, me dice que tiene 25 kilos, 25 kilogramos, ¿a cuántos gramos equivalen? 25.000. Exactamente, 25.000. Y ahí sí tienen que prestar siempre atención porque suelen equivocarse con esas cuestiones. Cuando yo tenga 25.000 gramos de fosfato de amonio, que es lo que viene en esta bolsa, ¿sí? Fíjense que aquí lo tenemos al 25 kilos, ¿sí? En esa bolsa, en donde hay 25 kilos, es decir, 25.000 gramos de fosfato de amonio, voy a tener X moles. ¿A cuántos moles van a equivaler? 167,8. 167,8 moles, ¿sí? O sea, en una bolsa comercial de fosfato de amonio que tiene 25 kilogramos, yo tengo esos moles. Bien, y ahora después lo que les dice es cuántos gramos de estos 25.000, cuántos gramos corresponden a nitrógeno y cuántos gramos corresponden a fósforo, ¿sí? ¿Cómo responderían esa pregunta? Y podríamos sacar el porcentaje de cada material, Sí, de cada compuesto. de cada Exactamente. compuesto. Y Entonces después ustedes van a venir y van a ver, por ejemplo, en el caso del nitrógeno, ¿cuánto era el nitrógeno en el fosfato de amonio? 28,2%, ¿sí? Era nitrógeno. ¿Y ustedes aquí cuánto tienen? Tienen 25.000 gramos de fosfato de amonio. Entonces ustedes podrían hacer, a ver, una opción que a mí se me ocurre, ¿no? Porque aquí hay varios caminos para resolver. Podrían decir 25.000 gramos, que es lo que viene en esa bolsa, es el 100%, ¿sí? Y ese 100% era todo fosfato de amonio. Pero ¿qué porcentaje tienen ustedes de nitrógeno ahí? De nitrógeno tenían 28,2, ¿sí? Entonces, 28,2% de esta bolsa tiene que ser nitrógeno. ¿Cuánto les quedaría ahí? 7.050. 7.050 gramos, ¿sí? Es de nitrógeno. Esa es una opción que a mí se me ocurre. Después podrían ustedes hacer directamente
con el mol, o sea, cada uno va a ir viendo porque hay varios caminos para ir llegando al mismo resultado, pero básicamente yo sé que de esos 25 kilos que he comprado, hay 7.050 gramos que corresponden a nitrógeno, ¿sí? Y después las preguntas les decía cuántos gramos eran de fósforo, ¿sí? En este caso nosotros no hemos calculado la composición centesimal de fósforo. No hemos calculado la composición centesimal, pero sí sabíamos que en un mol de fósforo, en un mol de fosfato de amonio teníamos 31 gramos, ¿sí? Entonces aquí también yo podría decir, a ver, en 149 gramos. Esta es otra forma también de resolverlo. Yo les estoy mostrando en líneas muy generales todas las opciones. En 149 gramos, ¿sí? De fosfato de amonio, 31 gramos son de fósforo, ¿o no? En un mol, 31 gramos son de fósforo. Bueno, en mi bolsa comercial, esa que yo he comprado, yo no tengo 149 gramos de fosfato, sino que tengo 25.000 gramos de fosfato. Ay, no quería hacer un H. 25.000 gramos de fosfato. Entonces, por lo tanto, X gramos van a corresponder a fósforo, ¿sí? Esa es otra forma. Abajo he usado la composición centesimal y aquí directamente descomponiendo, por decirlo así, la molécula. Si yo sé que 149 gramos, 31 son de fósforo, cuando tenga 25.000 de fósforo van a ser X. ¿Cuánto me quedaría ahí? 5.200. 201. Muy bien, 5.201 gramos de toda esa bolsa que yo acabo de comprar van a ser de fósforo, ¿sí? Entonces, fíjense que aquí estoy haciendo el mismo cálculo, estoy contestando la misma pregunta. ¿Cuántos gramos de fósforo hay en la bolsa comercial de fosfato de amonio? Aquí estoy contestando, ¿cuántos gramos de nitrógeno hay en la bolsa comercial de fosfato de amonio? ¿Sí? Que son dos nutrientes importantes, tanto fósforo como nitrógeno. Sin embargo, para hacer este cálculo he usado la composición centesimal, ¿sí? Porque la había calculado antes, pero para hacer este cálculo no he necesitado la composición centesimal, ¿sí? Directamente teniendo en cuenta la molécula, ¿sí? El aporte en gramos de fósforo para la masa molar. Entonces desarmo, por decir así, la masa molar y calculo. Cualquiera de los dos caminos llevan a Roma, ¿sí? O sea, cualquiera de los dos está bien. Estos ejercicios como el que acabamos de resolver, ejercicios tipo parcial. Obviamente nosotros hemos hecho solo con A. Ustedes vayan viendo con B, con C, con D, con E, hasta el 3 van a poder hacer. El 4 era un ítem aparte porque solamente iba a trabajar con fosfato de amonio. Voy a dejar de compartir. Y veo que Ezequiel ha puesto geología para ingenieros. Bien, sí, que siempre se me confunden las materias posteriores. Bien. ¿Alguna duda? Muchas capaz, ninguna capaz.